Hola, hola, muy buenos días a todo el auditorio de Univit Radio. Una emisión más de En Sintonía con Claudia Mireles y Juan Varela. Bienvenidos todos en esta mañana un poquito fría, pero ya soleada, ¿no? Sí. Mi querida Diana. Sí, sí. Y bueno, en sintonía con Claudia y con Juan Varela. Que hoy no están. Exactamente, hoy no están. Hoy no están y nos dejan una importante misión que es representarlos. Así que trataremos de hacerlo lo mejor posible. Sí. Un honor estar aquí en este espacio, compartiendo cabina con mi gran amiga Diana, mi colega profesional en la psicología, perdón. Y bueno, además comentarles que agradecemos mucho el espacio, el apoyo, la confianza que nos da Claudia y el doctor Varela, pues para estar aquí. Para cuidarles el changarro. Exactamente, para cuidarles el changarro. Agradecer también a todo el equipo de Univit, que nos han recibido muy bien y que, pues, por supuesto, se encargan de todo detrás de cámaras, ¿no? Así que un reconocimiento a ellos y, por supuesto, al público, ¿no? Al público que está con nosotros, que cada martes está en sintonía, con estos temas que son tan agradables. Entonces, esperemos que disfruten el programa y esperemos hacerlo tan dignamente, sí, y con responsabilidad, mi querida Diana, ¿no? Como lo hacen ellos. Exactamente. Pero bueno, con un tema importantísimo que es la crianza. Pero antes de todo, es curioso y quiero traer esta anécdota porque Diana y yo nos conocimos a través del doctor Varela. Sí, hace unos cuantos años. Sí, por allá del 2013, 2014. No, yo lo conozco desde antes. Sí. Bueno, coincidimos por ahí del 2013, 2014 en un proyecto que estábamos haciendo precisamente. El doctor lo hizo con un par de compañeras, colegas muy buenas también. Y de ahí fueron nuestros pininos, querida Diana. Seguimos. Y bueno, es curioso y lo quise traer a colación porque coincidimos ahora en este espacio, gracias nuevamente al doctor Varela. Sí, gracias al doctor, que nos dio la oportunidad de estar juntos, porque afortunadamente Sergio y yo tenemos muy buena plática. Ya se irán dando cuenta. No aburrida, espero. Sí, por favor, ahí nos van avisando. Pero justamente para comenzar en forma, ¿no? Primero que sepan, ¿no? ¿Quiénes somos? No somos personas que iban cruzando la calle, dijeron, tiene cara de que puede ser buen locutor. Vamos, que sabe algo, ¿no? Sí, tiene cara seria, seguro que conoce de algo. Entonces, le voy a permitir a Sergio que nos ayude a presentarse y ahorita haré exactamente lo mismo que él. Pues muchas gracias, Diana. Mi nombre es Sergio Carreño, soy psicólogo, maestro y actualmente estudiante de doctorado en educación, que por cierto, como diría Alex Lora, ¿no? Un saludo a todos mis compañeritos del doctorado, por supuesto, un saludo por allá, que son tan dedicados en esta parte de la docencia, que por supuesto acompaña también nuestro tema, mi querida Diana, y pues un saludo por allá a mis compañeritos, también mis compañeras de maestría también de educación. Y pues tuve la oportunidad de trabajar en el área de recursos humanos, en la parte industrial, y pues desde, no sé, como 9 o 10 años ya en la parte clínica. Exactamente, iniciando gracias a, diría, una gran amiga, colega que estuvo de hecho el programa pasado, con un tema muy bueno, que es psiquiatría, con Cristian Lascano, me parece. Marisol Luna, que le mando un gran abrazo y un gran saludo, te quiero mucho, amiga. Decía ella, mi mentor, y por supuesto que es nuestro mentor, ¿no? Porque nosotros tenemos una formación así. Entonces, bueno, pues este es un poquito de mi persona. Ya había tenido el placer de estar aquí compartiendo con el doctor. Lamentablemente tampoco pude estar Claudia, que por cierto les mandamos un gran saludo, sí, a donde estén, un abrazote. Gracias por la oportunidad, aquí les cuidamos su changarro, Exactamente. Esperemos que dignamente. Exactamente, entonces, pues aquí un servidor, Sergio Carreño, y bueno,
pasamos a esta dama tan Me distinguida. equivoqué, la verdad es que tuve que presentarme primero, porque aquí Sergio con sus títulos incontables, pues ya uno queda pareciendo menos cosa. Entonces, ok, mi nombre es Diana Rodríguez, para los que todavía, ay, ajá, son tantas personas que me conocen. No, mi nombre es Diana Rodríguez, también tengo formación como psicóloga. La realidad es que yo comencé como psicóloga organizacional y entonces como organizacional me he dedicado a los recursos humanos, a la capacitación, los primeros hace muchos ayeres. Posteriormente comencé mi formación por el doctor Varela, sí Claro. fue incitado desde ahí, en psicoanálisis, justo, y entonces estudié clínica y psicoterapia psicoanalítica ya hace muchos años. Y pues a partir de los últimos ya 6 años me he enfocado formalmente a la consulta privada, ¿no? De pacientes en general, ¿no? Ya saben, niños, adolescentes, adultos, la realidad es que no soy especialista en niños, eso lo dejamos a otras personas, sí los derivo, pero la consulta privada, sí. Entonces también dentro de algunos institutos hemos trabajado, estamos por aquí y por allá, como todas las personas, para sacar, como dicen, la papa, ¿no? Ok. Para sacar la papa. Muy bien, querida Diana. Muy bien. Entonces, justamente ahorita que Sergio mencionaba el tema del día de hoy, que yo sé que ustedes ya debieron haber revisado, crianza sin querer queriendo. Lecciones que dejamos sin palabras. Y entonces lo digo en este momento y lo diré en muchos otros, a lo mejor en 3 años cuando usted me escuche. La crianza siempre es un tema de interés. No importa el momento en el que usted lo escuche o lo quiera saber, siempre es tema de interés porque uno siempre quiere saber cómo ser buen papá, ¿no? Entonces, cuéntame, Sergio, dame la solución a esta problemática, ¿cómo ser buen papá? Ah, caray. Buen papá. Pues fíjate que, y a todo nuestro auditorio, por supuesto, que aprovecho para comentar que agradeceremos su participación, saludos, aportaciones, que por supuesto es importantísimo, ¿no? Dimos saludos y agradecimientos a Univida, al doctor Varela, a Claudia, pero alguien muy importante es el público, ¿no? Y que a esto se deben estos espacios, ¿no? Aquí. Entonces, para que participen, invitarlos para que participen y ahí iremos leyendo sus saludos, si los quieren saludar, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y pues las aportaciones que podamos también dar nosotros, ¿no? Sí. Y bueno, siguiendo aquí la pregunta con la que me pone contra la pared mi querida Diana, pues habría que preguntarse si realmente existe el ser buen padre o mal padre, mejor dicho, ¿no? Sí. Que cuando hablamos de buen padre, me parece que estaríamos poniendo... ¿Qué significa ser buen padre? Y de manera implícita que existe el mal padre, porque claro, si estás diciendo que hay un buen padre, estarías... Necesariamente está el mal. Claro, ¿no? Pero ¿qué sería ser buen padre y mal padre, ¿no? Porque en un espacio en el que te dicen, yo soy buen padre, ¿no? Porque yo proveo, ¿no? Porque yo le compro todo a mis hijos, porque los tengo bien, ajá. Pero no tengo tiempo, tan proveo tanto que no tengo tiempo para convivir, pero los tengo todos bien, ¿no? Velos. Yo soy un buen padre, ¿no? Y del otro lado habrá un padre que tal vez no tenga esa posibilidad, mi querida Diana, pero que esté en las tareas, que esté cuando haya algún tipo de situación con los pequeños. Y él podrá decir, yo soy un buen padre, sí, ¿no? Una madre también que pueda a lo mejor no convivir con ellos, no darles mucho, pero siempre estar al tanto de esas partes emocionales que tanto de repente pues son tan importantes en la vida, en el crecimiento de los hijos, ¿no? Entonces, en estos 3 escenarios, ¿quién sería el buen padre y quién sería el mal padre, ¿no? O sea, ¿existiría realmente eso? Es algo importante porque eso viene de la historia, mi querida Diana, de la historia de cada quien, ¿no? Del deber ser y del ser, ¿no? Sí. ¿Qué opinas de esto? ¿Estoy hablando así como que locuras o cómo es? Mira, me encanta la parte del deber ser porque, híjole, es tan subjetivo. O sea, es tan poco realista,
es tan difícil, ¿no? Todos tenemos una idea de qué es ser un buen papá. Ajá. Y luego, ¿cómo se pone en práctica, no? O sea, esa es una parte complicada. La pregunta común, ¿no? De que a lo mejor tenemos gente conectada esperando que demos cuál es el hilo que estamos buscando para ser un buen padre. Y la realidad es que entre tantos estereotipos, entre tantas etiquetas, entre fulanito lo veo que tiene esto, Claro. pero no vemos los lados oscuros, ¿no? Claro. Es una cosa sumamente difícil de responder, ¿no? Me parece que este deber ser es algo pues que tenemos en la mente, ¿no? Como que no es real, ¿no? O sea, es siempre apuntar a algo que no soy yo, ¿no? Que siempre es como lo voy a alcanzar, Claro. ¿no? Si me esfuerzo voy a lograr alcanzarlo en algún momento, pero no es tangible, como que nunca se alcanza. Claro, porque eso, además el ser padre, madre, mi querida Diana, pues no es... habrá alguien que pueda decir, ¿cómo me dices eso? Sí. Pero es un trabajo muy fuerte. Ay, amigo, ¿por qué te das por esa? Es muy pronto. Es muy pronto y presten atención a lo siguiente, porque ya nos estamos saltando, según nuestro programa, planeado y estructurado. Punto Que sigue, número ¿no? uno. Sí, y entonces presten atención a lo que voy a decir. Ser padre de familia, madre de familia, es un trabajo. Es un trabajo. Significa que necesita uno tiempo, esfuerzo, dedicación, proyectos, desvelos. Es un trabajo. Y me parece, si me complementas esta idea, Sergio, que muchas veces lo dejamos como, ay, para después, ¿no? Como, ahí se va. Ya después lo va a entender, después le va a caer el 20, ya se va a dar cuenta cómo es la vida, ¿no? Esta es una frase común, ¿no? Que me confieso porque seguramente también la he utilizado, ¿no? Claramente, Entonces, lo hemos hecho. es una frase que habla del mañana y no del hoy, y de pronto parece que ser padre, madre de familia no es en realidad un trabajo como debe de ser, ¿no? Entonces, les pregunto a audiencia, si ser padre o madre de familia es un trabajo, ¿por qué no estamos dedicando tiempo, esfuerzo, desvelos, exigirnos organización, proyectos? ¿Cómo voy a lograr esto? ¿Cómo voy a lograr aquello? Y entonces ahí entra la pregunta, ¿no? Porque de pronto pues es normal ser papá, mamá, ¿no? Todo el mundo sabe ser papá, mamá, ¿no? Todo el mundo reproduce las cosas con las que uno viene, Claro. pero a conciencia, ¿quién en realidad está viendo el ser papá o mamá como un trabajo? Pues vaya pregunta, porque, insisto, algunas personas pueden decir, ¿cómo? ¿No? O sea, para mí no es trabajo. Sí, No, lo para mí sabiendo no es con trabajo. amor, ¿Cómo crees? claro. Claro. Pero por supuesto, digo, hay trabajos que los haces también con amor, Sí, ¿no? Como nuestra gran como profesión. claro. Pero en el punto que bien dice Diana, en efecto, o sea, es un trabajo de 24 horas, donde tienes que estar atento, donde tienes que entregar resultados. Acá no son medibles, no Claro. se preocupen. Claro, y que además la tarea de ser padre, mi querida Diana, pues es infinita, ¿no? O sea, tal vez me adelante, como bien dice Diana, no lo sé, pero platicando hace unos días con Diana, platicábamos respecto a precisamente este tema, y decíamos, ¿no? Que, caray, nunca dejamos de ser padres hasta que yo creo que llegamos al final de nuestras vidas, ¿no? Por ahí una mamita en un taller que di mi querida Ana en nuestro auditorio, me decía, oiga, hay un libro para poder ser buen padre, ¿no? Para poder ser buena madre. Y yo le decía, bueno, seguramente alguna editorial Lo debe tener. ha de tenerlo, por supuesto. Pero me parece que, no sé cómo veas esto, dame tu lectura, por supuesto, al auditorio que también nos comente. Me parece que si existiera un manual para ser buen padre, buena madre, tendría que existir millones de manuales, ¿no? Sí. Por cada padre que ejerce,
la profesión de padre, ¿no? Ujú. Porque además, pues, todos vamos aprendiendo pues, al paso, ¿no? O sea, podemos ver qué hizo aquel padre, pero al final del día todos tenemos una historia, hay que recordar eso, ¿no? Todos tenemos una historia de cómo vivimos, las heridas que tenemos, qué tanto hemos alcanzado a entenderlas y qué tanto queremos enfrentarlas, ¿no? Entonces, sería muy difícil decir lo que te funcionó a ti, me va a funcionar a mí, Claro. ¿no? Entonces, por eso me atrevo a decir que esto de un manual para ser buen padre, buena madre, tendría que ser un manual por cada uno y seguimos escribiendo, ¿no? ¿Qué dices a esta situación, mi querida Mira, es Diana? algo bien interesante porque a mí, en lo personal, eso me disminuye la ansiedad, fíjate. Ok. Como el pensar que no existe un modelo para ser buen papá o buena mamá, Ok. me hace estar un poco relativamente, ¿verdad? Más tranquila porque no tengo que alcanzar nada. O sea, mi modelo de ser mamá, este que yo estoy ejerciendo, Ujú. ¿no? Es el correcto y el adecuado para mí, ¿no? Y entonces está bien padre porque no es un estoy lejos de lo que debería de ser, ¿no? Es Claro. esta cosa que en realidad el deber ser de pronto no existe. Es los deberes, ¿no? Lo que todos tenemos la posibilidad de alcanzar en algún punto. Y entonces a mí esa parte me da mucha paz, ¿no? Y me dice, bueno, hoy no hice bien esto, mañana lo vuelvo a intentar, ¿no? Sin comparaciones, porque de pronto las comparaciones son terribles, Híjoles. porque ojo, uno se compara con una parte de lo que uno alcanza a ver, Por ¿no? supuesto. Pues porque dentro de las puertas uno no sabe de qué se molestan, cómo los regañan, cuando se enoja. Obvio, hay que considerarlo. Pues es un trabajo, como bien dijo Sergio, 24/7, ¿no? Y entonces, obviamente que uno se cansa, ¿no? O sea, uno, de pronto, me pasaba cuando mis hijos eran chicos, bueno, ahorita uno está muy chiquito, ¿no? Pero entro al baño y ni en el baño te dejan en paz, ¿no? O sea, quieres tomarte 5 minutos Claro. para entrar al baño y no se puede, ¿no? Y entonces me parece que esa parte donde uno dice, ay, ya, ¿no? Que se quede viendo la tele un rato, ¿no? Es porque el agotamiento de uno, pues obviamente tiene y hace sus estragos, ¿no? Pero esa parte en particular de deberíamos de tener 1,000,000,000 de manuales es una parte interesante porque entonces abrimos la posibilidad Claro. a que todas las personas se sientan capaces, porque lo son, de ir escribiendo qué tipo de paternidad están ejerciendo. Y está bien, está bien. Si se equivocan, como uno puede identificar, ¿no? Lo Claro. regañé por X o Y, ok. Y eso estuvo mal a mi percepción, bueno, mañana lo vuelves a intentar, ¿no? Y esa posibilidad, ay, a mí en lo personal me da mucha calma, mucha tranquilidad, porque siempre hay oportunidad de ser mejor que hoy, ser mejor que ayer, ¿no? Y a lo mejor hoy ser mucho mejor que hace 5 años, ¿no? Entonces, cuéntame, Sergio, ¿tú qué piensas de esto que te estoy platicando? No, pues que está bien, ¿no? No, la verdad es que me parece algo muy puntual que comentas esta parte del estar siendo. Ah, sí. Caray, Sí, híjole, sí, esas sí. palabras tan, no sé, de tinte de análisis, ¿no? Porque por supuesto, cuando hablamos de que ser padre es un trabajo 24/7 y que además es casi infinito, ajá, o sea, yo voy con mi mamá, que por cierto, un saludo para ella, que por al rato llego, mami, para comer. Y precisamente lo saco a colación porque uno nunca deja de ser padre y uno nunca deja de ser hijo, aunque suene muy, Sí. muy obvio lo que estamos diciendo, pero de repente esa independencia emocional, digámoslo así, pues ese romper ese lazo un poco cuando te independizas, porque no nada más te independizas como hijo, como hija de tu casa, ¿no? Sino de esa parte que te avienta a la sociedad, al día a día, ¿no? Que ahora vas a vivir aparentemente sin la protección de tus padres, ¿no? Que tenías siempre, porque siempre van a estar ahí, ¿no? Protegemos diferente. Claro, claro, ¿no? Entonces, nunca dejamos de ser hijos, nunca dejamos de ser padres y
y vamos formando, vamos escribiendo esto y lo traigo a corazón por lo que dices, porque en efecto estamos siendo padres, estamos siendo madres, no somos. ¿No? Porque así, pues yo ya fui madre, vámonos, adiós, ¿no? Ahí te ves. No, si nos seguimos en este paso, como personas, nos vamos formando. O sea, yo no soy el psicólogo Sergio, ella no es la psicóloga Diana, no es el único momento en el que nosotros vamos a hacer, o sea, ya llegamos a nuestro, no. Y terminamos y fuimos, bye. Claro, no, por supuesto no, vamos seguimos formando. siendo. Por eso me parece muy atinado, muy puntual tu comentario al respecto a que nos estamos formando. Por supuesto podemos cometer errores, claro, entendiendo que el error es parte del aprendizaje. Sí. El problema está cuando no, pues lo cometes y pues, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, ¿no? Entonces, esta parte de los errores, ¿cómo lo ves? Ay, no, Sergio, ¿por qué? Es que No, fíjate, bueno. Es que es una parte, híjole, ni lo habíamos considerado el día que estábamos planeando esta Claro. pequeña charla. Los errores. No tienen ni idea de la cantidad de pacientes que llegan porque se equivocan. No debieron equivocarse. Y me parece que el mensaje debe ser muy puntual en ese aspecto, porque es la única manera de aprender que no era por ahí, ¿no? Y entonces, en esto que mencionaste del estar siendo, ¿no? Somos sujetos con posibilidad de ser mejores que ayer, que antier, que hace 10 años, que aún cayendo en las mismas situaciones, ¿no? En esto que mencionaba en algún punto Sergio de quisiera tener la fórmula secreta para aprender a ser un buen padre, una buena madre, ¿no? Aún teniendo la fórmula, tú puedes seguir los pasos en la misma casa, con tus 2, 3 hijos y vas a tener resultados distintos por cada uno de ellos, aún siguiendo los mismos pasos, ¿Por qué? Porque tus hijos son diferentes, Claro. ¿no? O sea, el pensar que los hijos vienen completamente en blanco me parece un desatino, ¿no? Porque afortunado o desafortunadamente ya vienen con algo, ¿no? Ya vienen preprogramados, digamos así, ¿no? Sí. Entonces es un ayudarlos y este es otro tema, híjole, nos vamos a complejizar esto, ¿no? Perfecto. Porque no hay de otra. Porque no hay de otra, Es el único camino. exactamente. Porque uno crece junto con sus hijos, caray. Ay, Dios. Qué frase, caray, qué frase. Déjame la Apuntarnos. punta para chutármela. No, porque uno va aprendiendo a ser papá mientras está siendo papá, ¿no? Entonces, esa es una parte, una experiencia. Afortunado o desafortunado, lo siento, mi amor, bebé, lo siento. Sí, tú, princesa, lo siento. No, porque uno de verdad aprende conforme va pasando, ¿no? Entonces hay momentos donde ya la regaste y dices, híjole, ya valió, a la siguiente lo hago mejor, pero de pronto la siguiente son muchos años, ¿no? Muchos años de trabajo, muchos años de conciencia, ¿no? Y entonces en este estar siendo, ¿no? Que es la posibilidad que todos los seres humanos tenemos de ser perfectibles, no perfectos, porque eso no existe, ese es un ideal imaginario, o sea, no es algo que podamos alcanzar, no existe y quitémonos de la cabeza eso. También ser mejores padres, madres, ¿no? Pero esta parte que mencionó Sergio, de todo el tiempo somos padres y madres hasta el fin de nuestra existencia, pero también somos hijos, ¿no? Es decir, hay que tener también una comprensión, pues hacia arriba, ¿no? Claro. Me ha pasado justo los últimos años, híjole, hasta que yo ahorita con mis hijos me doy cuenta de que me he ido a disculpar con mis papás, ¿no? Perdóname, mamá, por lo difícil que fue educarme en tal momento de la vida. No, y entonces esa correlación, ¿no? Porque si eres hijo, forzosamente, que diga, perdóname, si eres padre ahora, forzosamente ya fuiste hijo, ¿no? Si no, no estaríamos aquí. Sí, sí, sí. ¿No? Y entonces esa correlación siempre va a existir, ¿no? Y entonces me parece una fortuna que haya conciencia de eso, ¿no? Es el momento en el que uno como hijo puede regresar a sus papás y decirle, ay, perdóname papá, perdóname mamá,
no debí, ya me di cuenta que mis hijos ahí vienen por la misma y van a hacer lo mismo que yo te hice a ti, yo no quería, discúlpame, pero esa conciencia de poder ir y decir, discúlpame, no era mi intención, pues porque obviamente voy a comentarlo justo en este momento, me parece que nadie tiene intención de ser un mal padre. Nadie tiene intención de ir a regarla y a generar traumas en los hijos, ¿no? O sea, me parece que a conciencia no quieres ir a lastimar. ¿Quién va a querer ir a lastimar? ¿No? Y entonces es parte de estar siendo, como bien lo mencionábamos, ¿no? El estar siendo. Entonces, se pueden ir dando cuenta y hablamos de muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y nos hemos ido por las ramitas, ¿no? Sí, por supuesto. Y entonces estamos un poco lejos del punto en el que comenzamos, que en realidad es del deber ser al ser, ¿no? O sea, Uh-huh, uh-huh. el padre que debería ser, que en realidad pues un poco no existe, ¿no? Y el padre que soy hoy, que estoy siendo hoy y que seré mañana, porque existe la posibilidad de ser mejor mañana que hoy. Por supuesto. ¿No? Entonces, esa parte chiquita a mí me genera mucha calma y mucha paz. Cuéntame cómo lo ves, cómo lo percibes tú. Pues fíjate que esa parte ya nos vamos a adelantar otra vez, caray. Me va a sacar me va a reprobar Diana porque ya me estoy adelantando, caray. Pero es casi imposible no poder comentar el tema de la culpa. Ay, Porque Diana habla muy bien del tema del tropiezo como padres. Ajá. Pero ¿qué pasa cuando tropiezas y comienzas a educar desde la culpa? Desde, la regué, sí. ¿no? No debía haber hecho esto. Y entonces se genera un sentimiento de culpa que de repente comienza a hacerte pensar que debes ahora tal vez ser permisivo en cosas que no lo había sido. Reparar el daño. Perfecto, reparar el daño. ¿Cómo? Empezando a permitir ciertas cosas, a no poner límites, que también es un tema que ahorita nada más lo vamos a tocar como por encimita. No venía preparada, pero... Exacto, no venía preparada, déjame saco mi enciclopedia. Pero es real, o sea, muchas veces educamos desde la culpa. Entonces es algo que también es importante tomar en cuenta porque sí el ser padres es un papel que, por supuesto, como todos en la vida nos equivocamos. Como bien dice Diana, estamos muy lejos de la perfección. No existe, por cierto, no existe. No. Y además, caray, qué aburrido sería ser perfecto, ¿no? Sí, ¿cómo sabrías de estas cosas tan divertidas de decir, híjole, me caí, ¿no? Claro. Tiré algo, qué divertido que me ensucié, Uh-huh. ¿no? O sea, también es parte del camino y se disfruta, ¿no? Exactamente. Entonces, incluso la imperfección es de donde sale más pues vaya, todo el sabor de la vida, mi querida Diana, ¿no? Entonces, hablar del error y de cómo de repente a través de eso podemos estar educando, con la culpa, también es algo importante porque de repente podemos haber hecho, vamos a llamarlo un buen trabajo, ¿no? Que no, me parece que no es la frase, pero podemos estar haciendo un buen trabajo de padres y de repente alguien, nuestro hijo, nuestra hija, pues toma una decisión que afecta a su vida, ¿no? Y entonces tú dices, no, ¿cómo? Es que seguro fallé, y es que si hubiera hecho esto, es que si le hubiera impedido aquello, si le hubiera hecho esto. Y entonces resulta que pues ya las cosas se calman, baja las olas, la marea de la situación, y entonces dices, mira, yo sé que me equivoqué, y hasta ahí vamos bien, ¿no? Porque Sí, nos podemos todo equivocar. El problema es cuando dices, pero, ¿qué te parece si ahora, pues yo te ayudo con esto, ¿no? Vamos y entonces, al parque de diversiones. claro, ¿no? ¿Y qué quieres? Y te permito esto. Y entonces, ¿qué está pasando? Porque entonces, tal vez llevamos una línea de orientación, porque al final ya somos orientadores de nuestros hijos, estamos en el acompañamiento, y a lo mejor todo iba hasta cierto punto, insisto, guardando estas palabras, hasta cierto punto bien,
Pero en el momento en que nosotros nos sentimos, por heridas también que tenemos, culpables de ciertas cosas, empezamos a omitir ciertas cosas, ciertos límites. ¿Por qué? Por tener bien a nuestro hijo. Sí, porque no nos odie para toda la vida. Claro. ¿No? Esta idea de que yo quiero ser amigo de mi hijo. Híjole. Estamos metiendo en una situación ahí sabrosa, ¿no? Híjole, no, porque a ver, educar desde la culpa es vamos a un ejemplo puntual. Perfectísimo. ¿No? Que es más fácil aterrizar, sobre todo cuando hablamos de estas cosas abstractas, difíciles de ejemplificar. Y tan del día a día, mi querida Diana. De todos los días, correcto. Si yo fui a la tienda y no le quise comprar a mi criatura del Señor el juguete que me estaba pidiendo, juguete, dulce, lo que sea, no importa. Y entonces mi hijo a continuación hace un drama, se tira al piso, patalea. Es un ejemplo, ¿eh? No creen que mi hijo es un ¿Cómo creen? No. Es realmente un ejemplo, ¿no? Y entonces se tira al piso, ¿no? Y entonces empiezo a sentir, ¿no? Este drama que mi hijo está haciendo, se lo estoy ocasionando yo por no quererle comprar esto. Y nadie quiere ver a sus hijos sufrir, ¿verdad? Nadie, ¿no? Y entonces, nadie lo voy a poner entrecomillado, ¿no? Porque hay un mundo de personas a las que no conozco, ¿no? Que posiblemente entran en esos, en ese entrecomillado, ¿no? Mm. Y entonces me digo a mí mismo, si tú le compras esa paleta que te cuesta 5 pesos, tu hijo va a dejar de sufrir. Y se la compras. ¿No? Y así con todo lo que te pide. Va a la tienda, va a la panadería, te lo llevas a la plaza y el chamaco regresa, chamaca, con 10 juguetes, 5 portadas, 3 cosas más, ¿no? Y entonces uno se puede sentir satisfecho porque tu hijo no te va a odiar. Claro. ¿No? La realidad es que, ¿qué mensaje estamos dejando ahí cuando compramos por culpa, por uno no querer ser el malo de la historia, por querer afianzarte al yo voy a ser amigo de mis hijos, claro, ¿no? Y entonces te alejas, a lo mejor, es una posibilidad, del propósito principal, ¿no? Que de pronto, recuerden, el propósito principal depende de cada persona. Ah, por supuesto. ¿No? Así como hay muchas maneras de ejercer la paternidad, y paternidad entiéndase como ser padre o madre. Claro. Hay muchas maneras de llevar esto a cabo, ¿no? Y entonces, por eso digo, ya está un poco más problemático el asunto, ¿no? Porque entonces esta imagen de ser buen padre, recuerden que estamos hablando de cosas que en realidad no existen, pero ok, ser buen padre significa no pelear con mis hijos, significa hacerlos felices, significa proveerlos y que ellos no me vayan a odiar mañana. Claro que sí se los compro, ¿no? Y entonces el razonamiento, si ustedes prestaron atención, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica. Si el niño va a estar feliz, si tú te vas a sentir a gusto, si las dos partes interesadas, ¿no?, funcionan alegremente en este sistema, ¿dónde está el error? Ya resolví la ecuación. Claro, ya. ¿Por qué sigues preguntando algo que ya está resuelto? ¿No? Y entonces voy a meter una frase de François Dolto que dice lo siguiente, escucha. No poner límites es una especie de abandono por parte de los adultos. Psicoanalista francés. Buenísimo. No poner límites es una especie de abandono por parte de los adultos. Ah, caray. Entonces, no basta con comprarles todo. Que no el que el niño sea feliz y yo sea feliz nos da como resultado una relación feliz y sin problemas. Pues no. No es así, ¿no? Y entonces, por eso te digo, cada vez que abrimos la boca, ya lo complejizamos más, ¿no?
Sí, sí, sí. Pues, cuéntame, Sergio, ¿cómo vas con esto? Porque te veo muy divertido. Pues me estoy divirtiendo. ¿Para Debo qué te decirlo, miento? ¿no? Debo Sí. decirlo. Pero por supuesto, digo, de repente nos podemos hacer pues, algún chascarrillo y eso, pero al final del día es parte también de la vida, ¿no? Todo esto. Las cosas no son tan complejas, pero tampoco tan fáciles, ¿no? Entonces, esta parte que dices del límite, y me regreso un poquito únicamente para hacer algo muy puntual, porque hablabas del tema de cumplo, si podemos decir un capricho, cumplo una situación, una demanda, Sí. digamos, en ciertas palabras técnicas, o sea, lo que quiere mi hijo para que esté feliz. Pero yo te diría, o yo te preguntaría, e incluso al auditorio, eh, para ser feliz, ¿quién? Sí, claro. ¿No? O sea, porque en realidad estás haciendo feliz a tu hijo o estás haciendo feliz o tranquilo a ti, que no quieres que tu hijo esté así. O sea, como decir, ya me gané mi estrellita porque logré que mi hijo... Está feliz y estoy feliz. Claro. Entonces, ¿a quién estamos haciendo felices? ¿No? Y bueno, podríamos meternos, perdón, en cosas más complejas diciendo qué es la felicidad. Ay, Porque no, aléjate la de ahí. felicidad, está bien, me voy Aléjate en de este ahí. momento. Por supuesto, porque la felicidad es un concepto que por supuesto tiene su significado por allá en el diccionario. Dícese del acto de ser felices. Claro, exactamente. Pero obviamente tiene una connotación desde la historia y esta herencia constitucional de la que tú hablabas hace rato. Sí. Por supuesto tiene un significado diferente para cada Y quien. cuéntame, Sergio, No. ¿qué es herencia constitucional? Bueno, cuando hablamos de herencia constitucional hablamos de esa parte psíquica que por supuesto tiene que ver con la historia del sujeto, Sí. ¿no? Que tú hablabas muy bien de que de repente los pequeños nacen aparentemente sin nada, como Nuevos. una tabula rasa, ¿no? Diría por ahí algún teórico. Pero por supuesto que ya hay psíquicamente algo impregnado, ¿no? Algo psicológicamente ya... Cargado. Cargado, Precargado. exactamente. Precargado, exactamente. Sí. No como aquellos muñecos, es algo... Es más bien un chascarrillo, como aquellos muñecos que ya vienen con la voz integrada, ¿no? Sí, de qué es lo que hay que decir, ¿no? Pero incluso las palabras de esos muñecos tú les das, de acuerdo al juego que tú haces, pues otro tipo de significado, ¿no? Entonces, estaríamos metiéndonos en una situación de conceptos que evidentemente si nos ponemos a hablar de ellos no terminaríamos, mi querida Diana, de qué es la felicidad, porque... No en estas 2 horas. Claro, porque el papá, su felicidad seguramente será que su hijo no esté así, Sí. no esté así, pero la felicidad del niño... Va por otro lado. Claro. De la que no es del todo consciente Por todavía. por supuesto, ¿no? Entonces, me pareció oportuno decirlo porque, por supuesto, la felicidad de quién buscas, ¿no? Y en esta parte de los límites, por supuesto, o sea, duele que tu hijo llore, duele que tu hijo... Y aquí es donde viene algo que no hemos platicado, mi querida Ana, pero yo creo que es importante, la diferencia entre castigar y disciplinar, ¿no? Porque, Sí. o sea, tú pones límites y llega un momento en que a lo mejor tu hijo dice, pues me vale gorro, ¿no? Yo quiero que las cosas sean así. Que todo viene devenido de una serie de situaciones, Y ¿no? ojo, Que ahorita nos porque vamos a meter en eso, ¿no? te voy a aumentar el grado de complejidad. Perfecto. Y el papá dice, no. Aquí mis chicharrones truenan. Claro. ¿Cómo la ves? Claro. Lucha de egos, gente. Claro, Lucha de ¿no? egos. Y que eso tiene que ver mucho con ese triángulo perverso que habla del psicoanálisis, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ya Ya. no vamos a Cálmate. meter nada de eso porque ahorita el doctor Varela va a llamar ¿Va a inmediatamente. regresar? ¿Y qué pasó? Sáquenme esos de ahí. Sí, sáquenme esos de ahí. Entonces, por supuesto, estaremos metiendo en algo muy complejo, pero regresando un poco a lo que te comentaba, o sea, llega un momento en que uno piensa, bueno, ¿qué hago? Sí. ¿No? O sea, puedo hablar y hablar y hablar y hablar, pero ¿y si no me está escuchando? Ahorita vamos a pasar precisamente a ese punto. Pero viene esta parte de castigar o disciplinar, ¿no? Porque uno entendería, bueno, pues es lo mismo, ¿no? Pero me parece que no,
¿no? No sé qué opines de esto que voy a decir, mi querida Diana, pero cuando uno castiga muchas veces es netamente, hiciste esto, te pasa esto, y se acabó. Ajá. Y la diferencia que yo encuentro entre castigar y disciplinar es que disciplinar lo entiendo como una parte de, pasó esto, estas son las consecuencias. Ajá. Eso es lo que podría haber pasado. Ajá. Y entonces, a raíz de eso, tiene que haber una consecuencia no nada más de tus actos, sino qué pasa contigo en este sentido. Pero además, mi querida Diana, y es algo que es también complejo, ¿qué participación y qué responsabilidad tenemos los padres en las acciones de nuestros hijos? Porque de repente, tú hiciste esto en la escuela. Ajá. Y entonces toda la responsabilidad se va al niño. Pero nosotros como padres, ¿qué estamos haciendo para que él no tenga esas conductas en la escuela? O sea, ¿realmente nada más fue tema del niño? O sea, yo no tuve nada que ver, ¿no? A mí ni me voltean. Entonces, yo creo que también esa empatía que podemos generar con nuestros hijos, diciendo, a ver, hiciste esto. Entiendo que yo también pude haber fallado, porque a lo mejor yo no te acompañé en entender por qué no debes hacer esto, ¿no? Y entonces eso te acerca más y que nos va acercando también más a nuestro siguiente punto, que es la comunicación. Pero, ¿qué opinas de esta parte? Espérame, dame 3 segunditos. Te doy 5. 10 minutos. Porque en esto que acabas de mencionar, de qué tanto el papá es responsable de las acciones de sus hijos, es una parte importante. Porque, a ver, recuerden, los niños aprenden lo que ven en un primer momento, ¿no? O sea, el bebé que tú tienes en brazos, sus neuronas espejo, formalmente hablando, están en funcionamiento y aprende a hacer lo que tú dices que él haga. Tú haces gestos, tu hijo hace gestos. Sacas la lengua, tu hijo saca la lengua, ¿no? Estas neuronas espejo, que al igual que el niño, que nosotros, que todo el mundo, se va desarrollando, después se dará cuenta si tiras o no tiras basura en la calle. Fulanito, ya tiraste las cosas aquí, levántalas. Y cuando sales enojado, vas en la calle, después de muchos días, después de 3, 2 semanas, y de repente avientas el papel, ¿no? Un papelito, ¿qué le va a hacer un papelito al mundo? ¿No? Y entonces, ya me estoy yendo a un tema completamente distinto y ahorita regresamos al tema que trae Sergio, ¿no? Porque los hijos aprenden todo y especialmente lo que no se le dice que aprenda, ¿no? O sea, lo que ve, ¿no? Y entonces, ¿qué está viendo tu hijo? Por eso en este ejemplo que dice Sergio, del niño que regañan en la escuela, ¿no? A lo mejor hay que irnos adentro para comprender la problemática general, porque un niño que golpea, ¿no? El problema no es el niño que golpea, es por qué golpea. Claro. ¿No? ¿De dónde viene? ¿Por qué se siente acorralado a que piense que la única salida es el golpe? ¿No? Y entonces, por eso presten atención, porque de pronto parece que nos vamos y venimos, ¿no? ¿Cómo voy a comunicarle a mi hijo lo que necesito que haga? Y ojo, esa necesidad que tú tienes que tu hijo reproduzca, ¿por qué es? ¿No? ¿De dónde viene? Que ya es otro tema distinto, por eso es muy difícil no irnos por las ramas, ¿no? Por supuesto. Porque cada palabra que se menciona tiene su propia problematización, ¿no? Y entonces, en esto en particular de la comunicación, ¿cómo le voy a comunicar a mi hijo lo que necesito que él entienda? Pensando que eso es el deber ser, que ojo, que tampoco existe, ¿no? Cuéntame, Sergio, porque lo tienes ahí, lo tienes ahí. ¿Vas a empezar a hablar de la comunicación? No, mira, Adelante. la verdad es que se me hace un buen preludio para entrar al tema de la comunicación. Porque en efecto, o sea, ¿qué estamos proyectando en los pequeños, no? Me acordé ahorita que decías esto, porque una vez una persona llegó al consultorio a su pequeño y me decía, ¿no? Incluso en algún momento vi un TikTok más o menos parecido.
y me decía, bueno, pues a qué hora vengo por él, ¿no? Se descompuso, Así como que arréglelo. sí, y yo, ok, pues en tal momento, ¿no? Sí, Entonces, sí. de repente es esa parte de, pues se descompuso y pues arréglalo, ¿no? Como si el niño fuera, o la niña fuera El problema. problema, si es que podemos llamarlo así, ¿no? Y que tampoco el padre es el problema, sino, pero sí hay responsabilidades que hay que entender que son, inherentes a la situación que está pasando, ¿no? Entonces, cuando hablas de esta parte de la responsabilidad, y del por qué, o sea, por qué mi hijo se comporta como se comporta, precisamente es mucho y tiene que ver mucho con esta parte de nuestro tema, ¿no? Crianza sin querer queriendo, porque muchas veces educamos sin querer queriendo y no nos damos cuenta, ¿no? Y es muy atinado, por eso me encantó el preludio que dijiste, porque precisamente es eso, o sea, muchas veces decimos, es que yo no le enseño eso, ¿no? Te llaman a la escuela y no, es que en la casa Mi hijo no hace esas cosas. no hace esas cosas. Pero aquí hay que apelar a la parte de dejar a un lado el oír y el hablar y enfocarnos en la observación y en la escucha, En escuchar, ¿no? correcto. Porque hablabas algo muy bonito y yo lo voy a decir, a complementar, vaya, en el sentido de decir, a veces damos un doble discurso a nuestros hijos. A veces mientras les decimos, no grites, no pegues, Que no no te... estés gritando. Ajá, claro, el mensaje por el otro lado es, mi papá grita y no solamente eso, le funciona. Porque mi papá grita y mi mamá le trae las cosas, o mi mamá grita y mi papá hace esto, ¿no? Entonces, Todos se callan. claro, El maestro grita en el salón. claro, y además hablamos de algo importantísimo, Diana, que es el sujeto supuesto saber, que así se lo denominamos en esta parte del análisis, y que se trata nada más y nada menos de esa parte de valor que el pequeño le da a cada padre. Ujú. A la madre aquella que te arropa, que te tranquiliza, y el padre aquel que de alguna manera se encarga de la ley, se encarga de que mi palabra, Ay, como bien decías, es ley, ¿no? Entonces, ay, ya metiste 2, 3 temas más a desarrollar. pero fíjate, o sea, Sí. si ponemos esta parte de la ley junto con el tema de dar el ejemplo con nuestras conductas, pues obviamente el pequeño entiende que así son las cosas, que por más que tú le digas otra cosa, Sí. o sea, lo que finalmente haces en casa, que es lo que constantemente ve el niño y que además, insisto, funciona. Sí. Por Funciona. lo menos en su mundo. Exactamente, pues obviamente el niño dice, pues así hay que hacerlo, ¿no? Sí, O sea, ha salido bien. claro, o sea, voy en casa, es más bien en la escuela, le quito el lunch a mi compañero, Como doble. como doble, pero además, uno pensaría, ¿por qué no? Y resulta que en casa la mamá se hizo así su guisado muy rico y todo, y los demás, les hizo favor de prepararles también la comida tan rica, y llega el papá y dice, pues tu plato me gusta más. Presta. Presta para acá, ¿no? Entonces, claro, pues el ejemplo está diciendo, o sea, yo no estoy respaldando mis palabras con mis actos, entonces se vuelve una palabra vacía, ¿no? ¿Cómo ves, mi querida Diana? Híjole, me parece que tú y yo nos entendemos perfecto en estos conceptos y demás. No sé si la audiencia lo está comprendiendo de esa manera. Y lo digo específicamente por el sujeto supuesto de saber, ¿no? Entiéndase como la persona que creemos que lo sabe. Claro. Esa persona que pensamos que sí tiene las respuestas. Que, ojo, en un niño, intentemos ponernos en su posición, que va conociendo el mundo en general, presten atención, el mundo en general, a partir de tú o a partir de ti como papá, como mamá, esta introducción al mundo se la están dando ustedes. Y para él, niñito chiquito que acaba de nacer, ustedes son su mundo, ¿no? Y entonces, uno como papá y como mamá debería de, que ojo, porque ya mencioné que el deber ser no existe, pero lo estoy mencionando con toda la intención, debería de ser consciente de que hay un tercero mirando los actos
mirando lo que se dice, mirando cómo se interpreta y cómo él debería de interpretar, ¿no? Y entonces en esta parte, por eso el prestemos atención, porque lo dije con toda la intención. Si el deber ser no existe, entonces, ¿qué rayos vamos a ver, no? ¿En dónde nos vamos a basar? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Y entonces este es un trabajo evidentemente personal, ¿no? Por eso el trabajo se debe de hacer antes de, durante y después, ¿no? De ser o de ejercer la paternidad, en esta parte que dice Sergio del doble discurso, del doble mensaje. Cuéntanos formalmente, ¿cuál es la fórmula de la comunicación? Mira, no, digamos que, Teóricamente hablando. teóricamente hablando, no, digamos que deben existir, pues, algunos aspectos, alguna herramienta, digámoslo así, para que la comunicación funcione, ¿no? Que es lo básico, ¿no? Emisor, Sí. receptor, Y mensaje. mensaje, y por supuesto el código, ¿no? Porque yo te puedo estar hablando de muchas cosas y tú dices, caray, entiendo, sí, todo bien, ¿no? Pero tal vez no me entendiste nada o yo no te entendí nada o el público no nos está entendiendo, ¿no? Por favor, revísenos. Exactamente, así Sí, de sí, que nos ya estamos- cámbienlos, ¿no? Regresen a Varela. Exactamente, ¿no? Entonces, por supuesto, en esta fórmula de la comunicación, muchas veces existe esta parte que se rompe, ¿no? Como vacío de entendimiento, no sé, Si me permites, por supuesto que sí. voy a agregar una parte de esta comunicación Perfectísimo. que sería la interpretación, Ujú. ¿no? Porque yo le quiero decir a mi hijo que 2 más 2 es 4, Ujú, ujú. ¿no? Pero desde mi perspectiva, o sea, desde lo que yo entiendo, desde lo que el mundo me ha hecho comprender, 2 más 2 es 4. Y mi hijo entiende que 2 más 2 es 10, desde su perspectiva, ¿no? Y entonces ahí hay un primer conflicto, porque no entiende lo que le digo. Claro. Le estoy diciendo que no esté agarrando las cosas de su hermano y parece que le estoy hablando a la pared, Claro. ¿no? ¿Qué está entendiendo tu hijo? ¿No? ¿Qué mensaje que no te estás dando cuenta le estás dando que ahora estás contradiciendo? ¿No? Y estoy temblando porque tengo frío, lo juro. No, sí hace frío aquí adentro. Es parte del... Híjole, es complejizar mucho todo, ¿no? Le estoy dando un mensaje, se lo estoy dando en un código determinado, a lo mejor incluso me estoy agachando, que así debe de ser con los niños pequeños, ¿no? Debe ser, que seamos conocidos. Ok. Me pongo a su altura, le estoy hablando suavecito, ¿no? Intentando explicarlo las partes y hace lo que se le da la gana. Bueno, pues que el niño tiene voluntad y conciencia propia, no es como la tuya, ¿no? Y me parece que a veces nos cuesta trabajo aceptar, entender, ¿no? Que esta extensión de mí, que es mi hijo, no es mío y no es como yo. Qué difícil tener que lidiar, y vamos a complejizarlo más, ¿no? Crecer, aprender de tus propias cosas y llevar a alguien que te esté viendo y aprendiendo todo el tiempo, ¿no? Que no va a hacer, no va a resultar, no va a resolver como quieres que resuelva. Caray, qué difícil es eso, ¿no? Esta cosita pequeña no me está haciendo caso, ¿no? Por eso la frase que decía Sergio hace rato, ¿no? Arréglelo. Sí, Al rato ¿no? vengo por él, que ya me haga caso Claro. cuando ya regrese, ¿no? Ándale. Sí, que ya funcione, ¿no? Que ya funcione, por supuesto. Yo creo que le dejaron de funcionar las baterías, no sé, ¿no? Encárguese. Y esa es la parte más complicada en lo personal particular del trabajo con niños. Sí, por supuesto, no es que sea más fácil o más difícil trabajar, ¿no? Pero sí hay una corresponsabilidad Sí. inherente de los padres. Sí. Nosotros como padres, ¿no? De repente nos olvidamos que son una extensión de nosotros.
pero ¿no? no son nuestros. Pero no son nuestros. Entonces, me parece que esta parte de la comunicación es muy importante, porque muchas veces también nuestros pequeños reaccionan de acuerdo a cómo entienden que se está dando la comunicación, como bien decía Diana, a través de esta interpretación y del código, ¿no?, que hablábamos en esta función de la comunicación. Y muchas veces ellos reaccionan porque no entienden la comunicación como el vínculo, ¿no? Como ese ir y venir que tiene que existir en una verdadera comunicación. Claro. ¿No? Porque yo te puedo estar diciendo, miren, pues la comunicación es así, 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 y se la chutan y pues yo soy el que sé. Y eso es algo en lo que de repente como padres tradicionalmente caemos, Sí. ¿no? En el que tú tienes que escucharme, ¿no? Porque yo soy el que sé, Sí, ¿no? sí, sí. Bien decía Diana hace rato, yo soy el que sé, yo soy el sujeto supuesto saber, el que supuestamente sabe, ¿no? Para ejemplificarlo más. Entonces, sin embargo, esa es la parte en la que creo que nosotros tenemos que evolucionar. No sé si es la palabra, mi querida Diana, en el sentido que la única forma en la que nosotros podemos entender las necesidades de nuestros hijos es escucharlos. ¿Quién sabe más de tus hijos? Que tú mismo. Tus hijos, ¿no? Sí, claro, ellos No. saben de sí mismos. Claro, entonces ¿de quién vas a aprender para poder tener esa comunicación? Pues por supuesto que de ellos, ¿no? Entonces, sin embargo, digo que es complejo, tradicionalmente hablando, porque muchas veces estamos acostumbrados a nosotros precisamente ser bueno, tan es así que dice Diana, muy bien, aterrizar, agacharnos es lo que se recomienda, para que el niño nos vea, pues De digamos frente. que en su nivel, por digámoslo Sí. así, ¿no? No es la palabra, pero es muy importante nosotros A su escucharlos a su alcance. Muchas gracias, Diana. Escucharlos y observarlos, porque solamente esa es la forma en la que podemos comunicarnos, ¿no? También transmitirles algo de nosotros, hacer que su palabra valga, y no nada más Claro. la mía. O sea, no nada más escuches, perdón, Diana, Y ni hagas lo que yo claro, digo. sino que tú también seas parte de tu propia educación, porque Sí. yo tengo que aprender a saber qué es lo que necesitas. Y muchas veces, cuando nosotros no escuchamos a nuestros hijos, cuando nosotros no los observamos, no nos estamos dando cuenta de que con su lenguaje no verbal, ajá, y también, por supuesto, con su lenguaje verbal, nos están diciendo qué es lo que necesitan. Y esto es algo que se dio mucho en la pandemia, mi querida Diana, que creo que todos aprendimos a conocer más a nuestros hijos. Unos más a fuerzas que otros, porque me tocó ver a aquella mamá que decía, ya llévenselo, ¿no? ya no aguanto. Y otros que atesoraron mucho el poder conocer más a sus hijos, ¿no? Sí. Entonces, qué importante es esto de la comunicación, ¿no? Ay, sí, pero ¿qué crees? Que ahorita que estabas diciendo esto de... Ya sé, yo siempre estoy problematizando. Una disculpa. Gente, una disculpa. Gente. Personas que nos escuchan. Una disculpa, porque dices esto de qué mensaje le estoy dando, ¿no? Hay que escucharlos y conocerlos, porque nadie sabe mejor de mi hijo que mi hijo, ¿no? Pero también hay que uno comunicar de sí mismo, ¿no? Por supuesto. Porque si no, la comunicación se pierde. Es decir, en la comunicación entiéndase como un proceso donde doy y recibo información, ¿no? Si yo nada más estoy dando, pero no recibo, o si mi hijo está dando y no recibe, no nos estamos comunicando. Claro. ¿No? Entonces, por eso yo en lo personal particular, mis comidas son el momento preciso, ¿no? Comer sin distractores, platicar. Claro. ¿No? Es el momento de formalmente, ¿no? Conózcase como momento formal de interactuar entre nosotros, ¿no? De sentarnos de pronto después de la interacción, ¿no? A un juego de mesa, a reírnos de la vida y de la dinámica diaria. Y entonces es importante, repito, que haya una escucha de tu hijo, pero que tu hijo también te escuche, que le cuentes de tu día, que él aprenda escuchando cómo resuelves, cómo haces, Claro. ¿no? Cómo llevas la vida, qué te gusta más, ¿no? Entonces, esa parte en la que me parece que muchas veces podemos caer en el
ay, mi hijo, ¿qué me va a decir? ¿No? ¿Qué me va a decir que yo no sepa? Me habla de puras cosas abstractas, ¿no? Claro, Ya claro. no sé de qué me está hablando, ya no sé si me está contando de alguien o de un sueño o un video, quién sabe, ¿no? Y entonces, repito, hay que darse la oportunidad de escuchar, pero también de ser escuchado, ¿no? Y entonces, esto por parte de la comunicación. Por supuesto, me parece que ejemplificas mucho, pues, cómo comenzamos a hablar de esta parte, ¿no? Que precisamente es ese ir y venir, ¿no? Y como bien decías, muchas veces pensamos, pues, ¿qué le voy a decir a mi hijo? De modo que le diga, "Ay, es que mi jefe me mandó a esto, ¿no? No, pero hay otros temas, hay cosas, y le decía, precisamente platicábamos Diana y yo, fuera de cabina, ajá, precisamente de que hay cosas que no necesariamente tienen que ser tan técnicas, que puedo platicarle. Al final del día todos pasamos momentos importantes con nuestros hijos, ¿no? Sí. Y en un momento yo le decía, imagínate un papá que diga, no sé de qué hablar con mi hijo. Y de repente puedes hacer un flashback y recordar y decir, ay, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de aquel coche que nos gusta a los dos y que vimos cuando fuimos a este Al paseo. al paseo, a comer así? ¿Qué crees que lo vi ahora camino al trabajo? ¿Te acuerdas? Entonces, son herramientas que nos ayudan, por supuesto, a generar este vínculo, ¿no? Porque una vez pensaría, bueno, ¿de qué le hablo? Tú me dices que le comparta de media, pero ¿de qué le hablo? Por supuesto que nosotros tenemos que hacer esa pausa, nosotros tenemos que hacer ese análisis, darnos ese respiro que hablábamos al principio, como bien decía Diana, del trabajo, de que ser padres. Y una de esos es responsabilizarse en hacer tu tarea como papá, que es saber un poco de tu hijo, querer saber un poco de tu hijo. Híjole, ya voy a empezar otra vez. Por favor. ¿Qué pasa, no, si mi hijo me cuenta de su día y me está diciendo que le pegó a fulanito, ¿no? Que le quitó las cosas al otro sutanito, que no que dejaron que hiciera y entonces él puso su voluntad por encima de las cosas y yo, como estoy siendo papá responsable, lo corrijo, todo el tiempo lo corrijo, ¿no? También es un error esa parte de, no es formalmente dicho de esta manera, pero abusar de la corrección, ¿no? Porque hay que permitirle al hijo experimentar y darse cuenta y concientizar y entender y organizar su mundo de una manera que le permita hacerlo de esta forma, ¿no? Entonces, Sergio, si te parece bien, me parece buen momento para descansar, que nos hemos desgañitado hablando. Vamos a ver si tenemos ahí algunos comentarios que podamos leer al aire. Por supuesto, agradecemos a todas las personas que se han manifestado a través del Facebook Live. Y bueno, vamos a leer un poquito. Tenemos aquí un saludo de Wendy Villa o Lascuaga. Perdón, es que no traigo lentes. Ay, y soy medio déjame, te cegatón. ayudo. Que saluda a Diana. Amiga, yo te amo. Sí, claro, pues Tú trae sabes, su porra, tú ¿no? sabes que yo te amo. Saludos cordiales de Miriam Cruz, coacalco.com, saludos. Excelente tema, saludos. Tultepec, lo seguimos y compartimos su programa, muchas gracias. Gracias. Muy buen tema de Tultitlán, buen programa, muchos saludos y éxitos. Ah, caray, de tu cuenta, amigo. No, alguien más. Ok, Sergio Carreño. Sergio Carreño. Gracias, Sergio. Sí. Qué bueno que haya programas sobre la educación de los hijos, Elia. Gracias, Elia. Muchas gracias. Saludos. Claudia Mireles, buenos días, amigos. Agradezco enormemente su presencia en el programa. Clau, les estamos cuidando el changarro. Y un abrazote. Sí, un abrazote. Gracias, Clau. Saludos, Sergio, Diana Rodríguez. Gracias por su presencia. Juan Varela, muchas gracias. Profesor, aquí estamos ejerciendo, ¿verdad? Los pasos mostrados en un primer momento, ¿verdad? Aquí estamos. Y usted díganos si nos echamos a correr o le seguimos. Como sin pagar la cuenta nos vamos. Sí, lo que he platicado con Sergio el otro día es, bueno, si la regamos, ahí se quedó su programa, ya nos vamos.
Comenta Olga Rodríguez, interesante tema, saludos, muchas gracias. Eso, Olga. Miguel Ángel Rodríguez, saludos desde Toledo, España. Caramba, Muchas internacionales. Gracias, Miki. Buen programa. Pues aquí los estamos escuchando, les agradecemos infinito por estar aquí. Mami, yo sé que no te mencioné explícitamente, pero también te amo. Te mando muchos besos. Momento de los saludos para todos, Es que ¿no? como estoy leyendo, Ajá. mi mamá no me está escribiendo, pues mamá, si te apareces te leo, ma. No. Entonces es una parte importante, que bueno que partimos aquí justo donde quedamos en la comunicación. Ya hablamos de ay, no Pues de qué no hemos hablado, caray. No hemos hablado No. de eso. Acuérdate que el lenguaje, caray. Ay, no. Y les ha pasado que empiezan hablando de un tema y terminan hablando de otro totalmente diferente. Bueno, pues vaya, No, este es algo... Yo pensé que ya habíamos hablado de esto y no lo hemos hecho. El papel del padre y la madre para el niño, y no sé si nos va a dar tiempo, amigo. Pues entre que nos da y no, vamos a darle, mi querida Diana. Bueno, ya que... ¿no? Esta es una parte bien importante, ¿no? Porque ya hablamos de la comunicación, hay que escuchar, que nos escuchen, permitirle al niño gestionar sus situaciones, encontrar sus propias soluciones, ¿no? Esa es una parte importante, ok. Recordemos, hagamos una compilación. El hijo que viene de ti, que no es tuyo, que no te pertenece y no va a hacer lo que tú quieres que haga, es un sujeto aparte, ¿no? Depende de ti, claro, que uno está aquí para... mencionabas en un principio acompañarlo, ¿no? Porque también estamos creciendo y aprendiendo, Por o sea, supuesto. es una comprensión en general del entorno. Ok, esta personita que para él en un primer momento somos su todo, ¿no? Literalmente, personas, su todo, radio escuchas, su todo, ¿no? En un primer momento somos personas que dan amor, que contienen, que apoyan. Esa parte de la contención es muy importante, ¿no? Tremenda. Que educan, que enseñan, que saben, aunque no sepamos, ¿no? O sea, ellos no saben que estamos creciendo junto con ellos, ¿no? Pero ellos piensan que nosotros sabemos, ¿no? Esa parte en la que decía Dolto que los límites, no poner límites es una especie de abandono alrededor de los 2 años, que es cuando los chamacos más se vuelven ávidos de conocer el mundo. Y ya caminan, y se quieren subir a las escaleras, y se quieren bajar, y quieren hacer y alcanzar, y uno está con los nervios de que se te va a caer, ¿no? Ahorita utilizan mucho la frase es obviamente cómica, ¿no? De uno tiene que cuidar los que no se maten, ¿no? Cuida los que no se maten. Y entonces, en un primer momento, los límites forman parte del niño a su comprensión y le dan seguridad, ¿no? O sea, un niño de 2 años con límites se siente seguro porque él está experimentando el mundo, ¿no? Está ocupado experimentando el mundo. Ocúpate tú, adulto, de ver que tu hijo literalmente, o como lo dicen ahora, no se mate, ¿no? Que no se caiga, que esté consciente. Y entonces, en esto que estamos hablando justo de ir dando forma, ¿no? En este mundo que ellos van a crear, en este mundo que ellos van a crear para sí mismos, que no es igual al tuyo, ¿no? Que va a ser con sus propias ideas, con sus propios mensajes, con su propio pensamiento, con su propia manera de ser, que a veces nos es complicado entenderlo, ¿no? Que queremos que mi hijo haga lo que yo le estoy diciendo que haga, ¿no? Y no es así. Entonces, en esta parte en particular, ¿no? De poner límites y permitirle al niño experimentar y crearse su propia definición de los conceptos, porque hasta de eso hablamos, ¿no? O sea, mi hijo no tiene que pensar que las cosas son verdes como yo le estoy diciendo. Claro. Si él quiere pensar que son amarillas, azules, y evidentemente no hablamos de colores, ¿verdad? ¿No? Lo son. ¿Por qué no? ¿No? ¿Quiénes somos para decirle que no? ¿No? Y entonces esta parte, ¿no? En la que estamos hablando en realidad, ¿qué significa el padre? ¿Qué significa la madre para el niño? Por supuesto, esto deviene
de cómo inicia este vínculo, esta relación con los padres, ¿no? Porque por supuesto ponemos hace rato, hace unos minutos lo pusimos como que en definición, ¿no? ¿Qué significa aparentemente para el niño la madre y el padre, ¿no? O cuál es el simbolismo. Ay, no te más por ahí. ¿No? Digo, sí. digo, nada más diciéndolo, ¿no? Afuerita lo vamos exacto, a así que nada más de manera muy manifiesta. Sí. Pero en efecto, el padre y la madre van formando una idea del niño, Sí. ¿no? Incluso antes de nacer. Ay. No, desde la gestación. Perdónenme, desde antes de que se gestara, ya hay una idea Ya hay una idea. de qué uno espera tener cuando ya tenga hijos. Esa palabra, mi querida Diana, de lo que uno espera, es muy proyectivo, ¿no? Sí. Me acuerdo mucho, y que lo mencionamos en aquel programa, cuando tuve la oportunidad de estar con el doctor, de la importancia del nombre. Sí. En el hijo, Sí, en la hija, ¿no? Cómo trascendemos a través de los hijos, ¿no? Y comenzando con el nombre, ¿no? Yo quiero que mi hijo se llame Sergio, yo creo que mi hija se llame Igual Diana. que yo. Claro. Y no nada más es un tema de yo quiero que... No, o sea, es un tema muchas veces de lo que yo no pude hacer. Sí. Él lo va a poder hacer, ¿no? Y entonces nos metemos en algo que a lo mejor parecería no inherente al tema, pero por ejemplo en las profesiones, mi querida Diana, ¿no? Es que es todo un tema eso, ¿no? Porque, a ver, Claro. como mi hijo que yo amo con todo mi corazón, nació y yo quiero que viva lo que yo no he vivido, ¿no? Y le permito que haga lo que yo no pasé y que tenga lo que yo no tuve. Pregunta, ¿quién te dijo que lo quería? Ah, caray. ¿Quién te dijo que lo necesitaba? ¿Quién te dijo que no quiere hacer otra cosa? Claro. ¿No? Y entonces, entiéndase, pues, porque todo esto viene desde el amor, ¿eh? Claro. Yo que lo amo tanto, quiero que él tenga todo lo que yo no he tenido. ¿No? Y, ay, por eso digo, discúlpenme por siempre verle el punto malo a las cosas. No es punto malo, pues, Claro. es el punto de discusión, ¿no? El punto de debate. Y de la realidad, porque muchas veces, vamos, como bien decía y lo ha mencionado mucho Diana, el deber ser. Y el deber ser es como aquel héroe, es como en las películas, el héroe, el inalcanzable, el perfecto, Sí. el que demanda algo que Perdón. es aspiracional, Sí. ¿no? Y la realidad es otra, lo que vivimos día a día, ¿no? Algo que es muy, por ejemplo, en sintonía, que trata muchos temas que aparentemente son aislados, pero son, Esa relación. claro, son cosas que vivimos día a día, ¿no? Entonces, esta parte de proyectar lo que no fuimos o lo que no pudimos ser. Y no necesariamente yo quería ser un doctor y quiero que mi hijo no, porque detrás del yo quería ser un doctor, tal vez yo quería ser exitoso, tal vez yo quería que me voltearan a ver, tal vez... ¿no? Hay muchos significados, Sí. ¿no? Y qué carga tan pesada para el pequeño tener que llevar no solamente pues lo que él está luchando en hacia dónde vamos, principalmente en la adolescencia, ¿no? Entender Exactamente. quiénes son. Sino además, Cargar con lo que uno quiere que sea. Ay. Por. ¿No? Y entonces compréndase, pues, ¿no? Todo esto viene desde el amor, ¿eh? por supuesto. Desde el amor. Pero nuestro amor que nos imposibilita ver que el otro no soy yo. El otro es el otro. Y piensa por sí mismo y siente desde su perspectiva. Interpreta el mundo desde su lugar. No tiene que ser como yo. Pues muchas veces uno como papá cae en ese juego de como lo dije yo, esto es ley. Y Claro. justo estábamos hablando de qué significa el papá y la mamá para el niño, ¿no? Entendamos que en un primer momento todo. Por supuesto. En un primer momento todo. Desafortunadamente, y no es por discriminar, ¿no? No, sí. La mamá, lo dice el doctor Varela, lo decía en las clases, ¿verdad? ¿No?
mamá una, papá el que sea. No es por desvirtuar, entiéndase bien. ¿No? Esta frase viene justo por mi mamá, la que me crió, la que me tuvo, solamente puede ser esta. ¿No? El papá entra en el juego un pasito atrás, ¿no? Sumamente importante, al igual que el papel de la mamá, ¿no? Porque el papel del papá, específicamente hablando de ¿qué viene a hacer? Ok, viene a salvar, casi, a salvar al niño de su mamá, de que se lo coman vivo, ¿no? Entonces es sumamente importante. Ojo, en esta teoría que Sergio y yo manejamos, que es la psicoanalítica, no hablamos de personas, hablamos de funciones. ¿Se entiende? Probablemente nosotros más o menos, pero... Sí, pues no es el señor borracho que se fue por cigarros y ya no quiso regresar. Claro. No, porque ese probablemente qué imagen va a dejar, pues será un vacío considerable que habrá que hacer algo a alguien, ¿no? Alguien, por favor, haga algo, ¿no? Nos referimos a funciones, ¿no? Si ese señor borracho que se fue por cigarros no volvió, bueno, ¿quién está haciendo el papel que debería de hacer él? Claro. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo está llevando a cabo? ¿No? Y entonces, repito, el papel del padre y la madre, ambos dos importantes, ¿no? Yo puedo educarlo sola. Sí, claro, todos pueden, ¿no? Claro. Pero hay que tener cierto grado de conciencia de yo como mamá o yo como papá. No quiero meterme mucho en esos rollos porque no, ya es un tema muy complicado, ¿no? Pero si yo, mamá, ejerzo papel de mamá y papá, ¿qué tengo que hacer? Si tu papá estás presente y tu mamá estás presente, ok, los dos juntos, porque esta es plática de pareja y de pronto está bien fácil cuando son pareja, ¿no? Porque hay que negociar. Y cuando no, ¿no? O sea, en estos tiempos, hay que decirlo, donde afortunada o desafortunadamente ya se presta un poco más de prioridad al bienestar personal, ¿no? Como se entienda esto, ¿no? Muchas veces los papás ya no están juntos. ¿Cómo se llegan a acuerdos mutuos? ¿No? Porque yo traigo mi idea y su papá, su mamá traen otra idea y entonces conmigo es esto y con él es esto otro. ¿Cómo el niño va a entender eso? ¿No? ¿Cómo el niño va a interpretar cómo es la vida si cada quien le muestra la vida a su manera y desde sus egos? Por eso el papel del padre y la madre para el niño en el transcurso de toda la vida, pero los primeros años es vital, de vital importancia. Hay que cuidar, hay que proteger, hay que dar contención, hay que amar mucho, hay que escuchar, ¿no? Y entonces supongo que aquí debe haber algún perdido que está intentando hacer una lista. También lo he intentado hacer, de verdad, Se los digo a conciencia, he intentado hacer una lista de qué tengo que abarcar, pero ojo, prestemos atención. Lo que anotamos, ser, escucha, contener, cuidar, apoyar, proveer, ¿qué decíamos? Corregir, permitir, dejar ser, ok, y las cosas malas. ¿No? Esa es la parte en la que principalmente uno puede identificar que lo que traes en la cabeza no corresponde al mundo real, ¿no? Y entonces, si no es real, pues no existe. Y entonces ya es una serie de cosas. Cuéntame, ¿tú cómo lo ves? Porque yo ya me hice bolas, yo ya me atoré, yo voy a tomar agua. No, pues yo Ya, estoy bien ahí atento. te lo dejo. Ahí te dejo, yo voy a tomar agua. Bueno. Bueno, pues es algo muy complejo, ¿no? Digo, no es imposible ni difícil, ¿no? Que se podría confundir un poco la parte de ser complejo con ser difícil. Más bien me parece que entender un poco las vicisitudes, la evolución que va teniendo tu hijo. Algo que me parece muy importante en esta parte
del padre y la madre para el niño es qué tanto evolucionas tú con tu hijo, ¿no? Porque recordaba alguna vez en un contenido que hice y mencionaba un ejemplo, ¿no? Aquella abuelita que siempre le preparaba su leche a su hijo, ¿no? Y a su nieto, ¿no? Y cada vez que el nieto iba a visitarla, su abuelita le tenía su leche, porque le gustaba mucho. Entonces cada vez se ven, se ven. Entonces llega un momento en que la abuelita pues lo deja de ver un buen rato. Y entonces resulta que va a visitar, sabe la abuelita que va a visitarlo. Y entonces el niño, y la abuelita dice, caray, le voy a comprar su leche a mi niño, se la voy a poner. Y entonces llega el niño ya un poquito más adolescente, y llega y la abuelita se lo pone, ¿no? Para que sea tan su lechita bien rica, calientita y todo. Y el niño dice, no quiero. Y la abuelita, ¿cómo? Pues si a ti te gusta, no quiero. Sí. No, pero es que me acuerdo que todos los domingos venías, es que no quiero, ya no me gusta, abuelita. Entonces, ¿qué ejemplificamos en este escenario? El hecho de acompañar la evolución de nuestros hijos, porque muchas veces nos quedamos con el cómo fue, ¿no? Sí. O el cómo es, y cuántas veces no hemos escuchado el, Tú no eras así. claro, o al revés, ¿no? Sí, sí, sí. Es que tú siempre eres así, Sí. ¿no? Y entonces estamos educando sin querer queriendo porque estamos haciéndole pensar que a pesar de que él haya evolucionado y alguna conducta que a lo mejor no era tan aceptable y que él ha ido modificando, cuando nosotros le repetimos, es que tú eres así, ¿no? Por ejemplo, Ujú. aquel niño que se levantaba siempre tarde para ir a la escuela y entonces lo catalogan como que es bien flojo, ¿no? Y entonces avanza el tiempo y el chico pues se va siendo responsable, ¿no? Empieza a levantarse más temprano por X o Y situaciones y herramientas que ocupó o que concientizó para poder ser un poco más puntual. Y entonces resulta que van a salir toda la familia al cine, ¿no? Y dicen, y nos vemos a tal hora. Ah, pero no esperen a fulanito porque ya Siempre saben llega tarde. que siempre llega tarde. Y el chico dice, ¿cómo? Pues si yo ya... Y llega la siguiente semana y vamos a ir a comer y ya saben que fulanito siempre llega tarde. Entonces, vamos a ¿qué les parece si a tal hora? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos, dirían por ahí, desprogramando lo que este pequeño ya concientizó en algún momento y que estuvo y que ahora se está gestando como una puntualidad, por decirlo así, aterrizándolo particularmente en el ejemplo. Pero nosotros estamos tan esclavizados en el pasado Sí. que estamos volviendo a investir Ujú. de ese Tradúcemelo. concepto. O sea, estamos volviendo a decirle, tú eres impuntual. Sí. Ajá. No me importa que ya lo seas. Tú eres impuntual porque yo no evolucioné contigo. Sí. Me quedé en lo que tú eras. ¿No? Por eso te decía, por lo contrario también Y puede ser. aplica ¿No? para todo, ¿eh? Por supuesto. O sea, amistades de la secundaria, que nos vemos muchos años después, ¿no? Y tú no eras así, ¿no? Ay, hace tantos años que no se han visto, ¿no? O sea, una cosa diferente es una amistad que frecuento, nos Claro. hemos visto a partir de los años, en muchas situaciones y nos conocemos, ¿no? A esta cosa donde te dejo de ver, te vuelvo a ver y por qué no eres igual, ¿no? Esta frase clásica de todos los que vamos a la secundaria, ojalá nunca cambies. Nunca cambies. ¿No? Que te lo Ojalá escribías que en la sí, playera, ¿no? sí, Que en la cuando playera, nunca claro, cambies. nunca cambies. Sí, lo prometo, ¿no? Y entonces, nunca cambies. No, qué terrible sería eso, ¿no? Nunca cambiar es nunca evolucionar, nunca aprender. Y entonces, recuerden, estamos hablando del padre y la madre para el niño. Y si ustedes prestaron atención, en un primer momento dije que crecemos junto con nuestros hijos. A veces incluso literalmente, ¿no? Y entonces este proceso de aprendizaje continuo en el hijo también pasa en el papá. Y entonces en ninguno de los dos es perfecto porque recuerden, la perfección no existe, ya lo hablamos en un primer momento. Entonces estamos en cambio, en evolución, en adaptación, ¿no? Porque yo me estoy intentando adaptar a mis cambios como papá y mis hijos se intentan adaptar a sus propios cambios como hijos, como adolescentes, como la etapa que estén pasando,
¿no? Y entonces es un cambio mutuo y una adaptación constante, ¿no? Entonces está más difícil, ¿no? Porque esta parte en particular requiere conciencia de mi momento, conciencia de su momento y conciencia de la situación. Sumémosle que el hijo está en la adolescencia, Claro. ¿no? Que por naturaleza y definición de la etapa no es consciente, ¿no? Está estirando las ligas, es normal, ¿no? Pero si nosotros nos dejamos llevar por el tiene que ser como yo quiero que sea, como yo espero que sea, pues es una mala fórmula. Es una mala fórmula porque hay que permitirles que experimenten, lo que no se traduce en que se vaya a drogar y regrese, ¿no? Que es el punto extremista, ¿no? Entonces es una comprensión de mi situación actual, es una comprensión de la situación de mi hijo y de su etapa. Recuerden, la empatía vista como entiendo desde mi lugar lo que estás pasando tú, ¿no? Que no es entiendo la experiencia que viste hoy cuando fuiste a la escuela, que saliste, que entiendo que te levantaste tarde. No, tampoco no tenemos ese grado de comprensión, ¿no? Pero estamos creciendo juntos, aprendemos juntos y entonces tener la humildad, repito, porque a veces como papás también nos creemos seres superiores terminados, ¿no? Hago este movimiento porque qué bonito suena eso, ¿no? Seres superiores terminados, ya, no me molesten. Ay, perdón. Y es esa parte de, uno nunca está terminado en realidad, ¿no? Repito, uno nunca está terminado en realidad. Si tú como padre no estás terminado, ¿qué esperas que tu hijo haga? ¿Quieres que tu hijo resuelva como no resolviste? Que él te diga qué hacer, ¿no? Que él sí entienda la situación que tú en su momento no comprendiste, ¿no? Y entonces ya entramos en todo otro rollo que desarrollar y problematizar, del que cuéntame si nos vamos a atrever a hacerlo el día de hoy. No, yo creo que ya no nos va a dar mucho tiempo de hacerlo, ¿no? Pero, ¿cómo lo ves tú? Esta parte que estoy comentando. Pues fíjate que me gustaría complementarlo con el tema de que al final del día tenemos que comprender como padres que estamos preparando a nuestros hijos para cómo van a enfrentar pues los retos de la vida o sea, si estamos con ellos en la etapa infantil, estamos preparando para cómo van a enfrentar las decisiones en la adolescencia, en la juventud, en la adultez temprana. Entonces, es muy importante que nosotros nos estemos dando cuenta qué es lo que estamos haciendo. Por eso es tan importante, y remarco, el tema de observar y escuchar, y no nada más a nuestros hijos, sino a nosotros, lo que dices. Claro. Porque muchas veces, y esa es la base, me parece, de nuestro tema, mi querida Diana, crianza sin querer queriendo. Porque muchas veces insistimos, ¿no? Educamos sin darnos cuenta. Es algo muy clásico, ¿no? Aquel padre que de repente le exige una calificación específica a sus hijos y cuando tiene que enfrentar una situación, por ejemplo, ya de adulto, en donde el proyecto que entregó es bueno, pero le falta. Imagínate el impacto para el pequeño que siempre tuvo que ir por una línea de casi perfección, ajá, y que de repente le dicen es bueno, pero no tanto. Sí. No, bueno, el impacto para el pequeño, que en este La caso ya seas el adulto, la frustración, la no tolerancia a la frustración, el no estar consciente de que el error es parte del aprendizaje, es tremendo. Es tremendo y me parece importante mencionarlo porque, por supuesto, estamos preparándolos. Nosotros no podemos decirle, pues es que entiende, porque nosotros ya pasamos y dice algo maravilloso Diana. Nosotros, aún ya adultos, seguimos cometiendo errores. ¿Cómo podemos atrevernos de repente a decir, cómo no entiendes, cómo esto, cómo, no? Como si ellos ya hubieran estructurado completamente todas las vivencias y experiencias y escenarios que han vivido. Entonces es muy importante, me parece, citar esta parte, bueno, mencionar, mejor dicho, esta parte de saber
ser conscientes de cómo estamos preparando a nuestros hijos, qué herramientas les estamos dando, porque por supuesto tampoco puedes resolverles, ¿no? Por ahí decía alguien, no, pues mira, no vayas a esa fiesta porque si vas, te puede pasar esto. ¿Por qué? Porque yo lo viví. No hagas esto porque no hagas... Claro, uno quiere proteger, pero más allá de eso tenemos que ser acompañantes, orientar, decir qué podría pasar si haces esto, porque si los metemos en una serie de barreras, estamos evitando que ellos sepan que se van a enfrentar posiblemente en algo parecido. Y si nosotros les vendamos los ojos y les decimos esto no pasa, y cuando pasa, mi querida Diana, No, ¿cómo recuerden enfrentarlo? que nos vamos a ir, pues todos nos vamos a morir, desafortunadamente. Ayer iba con mi hijo justo a conseguirle una cosa para su vestuario y me decía, mamá, me gusta mucho salir contigo porque me enseñas las cosas de la vida, ¿no? O sea, me enseñas a ¡Qué cruzar la profundo! calle, me enseñas a cruzar la calle y me enseñas a tener cuidado y me enseñas a, ¿no? Y entonces, para cuando tú te mueras, que obviamente cuando son chiquitos son maravillosos porque lo dicen como si fuera Claro, cualquier cosa. sin filtro, ¿no? Claro. Hermoso. Para cuando tú te mueras, yo sepa hacerlo, ¿verdad? Y yo, claro, mi amor, qué bueno que le esté enseñando a prevenir, a tener cuidado, a prestar atención, Claro. a experimentarlo, pero ser mesurado, ¿no? Y entonces es parte del mensaje que ahorita justo mencionaba Sergio y digo, se nos está acabando el tiempo. Tiempo. Sí, entonces, ya me preocupa. Porque... Tenemos unos 20, 25 minutos. Perfecto. Hay que explotarlos. ¿No? Es justo una parte. Recuerden que nuestro principal objetivo como padres, en general, ¿no? Que recuerden, hay objetivos particulares, cada quien lleva el suyo, ok, pero es educarlos, criarlos de una manera que ellos puedan seguir sin ti cuando ya no estés. Por supuesto. Que sean perfectamente capaces, te extrañen, claro, ¿no? O sea, yo no me imagino la vida sin los míos, ¿no? Por favor, no, ¿no? Pero va a pasar, ¿no? Y entonces, que el día que nosotros faltemos, ellos sean capaces de estructurar en su mente, de saber qué deberían, qué tienen que hacer para sus propios objetivos. Que no se sientan menos porque no están haciendo, logrando lo que el vecino de al lado. Claro. ¿No? En esta parte en la que bien menciona Sergio de los niños que salen a buscar resultados tangibles como las calificaciones. Híjole, a mí me costaron mucho trabajo las matemáticas toda la vida, ¿no? Y era buena para otras materias, ¿no? Desafortunadamente, pues las materias no medibles, ¿no? No cuantificables. No, la verdad siempre fue buena estudiante, pero recuerden, las calificaciones muestran una parcialidad de algo, ¿no? En particular las calificaciones, ¿eh? Porque así en realidad con todo. Y además son relativas, perdona que te Sí, interrumpa, claro. porque tú te puedes presentar a un examen y ser una persona que ha adecuado el conocimiento, el aprendizaje. Pero ese día resulta, mi querida Diana, que me enfermé del estómago, Sí. tuve una situación complicada con mi familia y No llego dormí. totalmente desconectado. Y ese día del examen. Entonces, este paréntesis lo hago porque precisamente es lo que dice Diana, ¿no? O sea, no podemos solamente medir el conocimiento a través de algo que, bueno, no sé si decir lamentablemente, pero está plasmado en nuestras evaluaciones en cómo llevamos la educación. Claro. Y que funciona, bueno, tan es así que en algún momento se quitó, si no me equivoco, el tema del color rojo, ¿no? Sí. Impactante, ¿no? Porque Sí, ya sí, sabías rojo y ¡ay! Ya está horrible, ¿no? No quiero verlo. Sí, es una parte. Entonces, recuerden, vamos sumando argumentos para ir construyendo. Este es un espacio de construcción. Por supuesto. El psicoanálisis así es, ¿no? Es un espacio de construcción de cada persona, ¿no? Y justo me quiero tomar este momento para invitarlos, ¿no? Si a lo largo de ¿A dónde nos esta... vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir? ¿Al café? ¿O... Ay, alcanzo un café antes de que bueno, salga mi perfecto. hijo, sí. Si a lo largo de esta plática te encontraste, te identificaste, algo te sonó, algo te molestó, algo te gustó, algo te hizo sentir frágil, expuesto,
¿no? Los acerco de verdad a acercarse a tomar terapia psicológica. Me voy a atrever en este momento a hacerlo con el enfoque, porque los dos tenemos el mismo enfoque, psicoanalítica, ¿no? Evidentemente tomar terapia en cualquiera de sus ramas te va a ayudar. Evidentemente, sin duda alguna. Donde te sientas más cómodo, ahí es, ¿no? Recuerden que la incomodidad, como lo hablamos ahorita, también es parte de la vida, ¿no? ¿A quién le gusta crecer? ¿No? A lo mejor habrá quien se diga, a mí me gusta crecer. De pronto yo siento que ha sido un proceso abstracto de construcción en el que de pronto tengo X edad y es, caray, ¿cómo llegué aquí tan rápido, no? Y entonces, repito, si te has escuchado en estas ejemplificaciones a lo largo de esta plática y te das cuenta que algo hay no resuelto en ti, te invito, acércate a tomar terapia psicológica. Si crees que puedes hacer un trabajo diferente al que estás haciendo. Sumarle algo. Claro, sumar, al decir, híjole, he estado haciendo esto en particular y creo que esto está generando estas otras consecuencias que no me gusta pasarle porque eso es mío, no es de él. Acércate a tomar proceso terapéutico, ¿no? Entonces, esperemos vernos en consulta posteriormente, pero es parte de, recuerden, todo este proceso, porque es un proceso, justo el proceso porque avanzas, porque te puedes resbalar, porque también te caes, ¿no? Te vuelves a levantar y avanzas, ¿no? Y llegas a lugares, pero recuerda, es un proceso continuo de aprendizaje de ti y de tu hijo, ¿no? Y entonces es esta conciencia de que los dos crecemos, los dos nos acompañamos, los dos aprendemos, de que yo soy hoy diferente de lo que fui hace 5 años. Por supuesto. Ni idea, O sea, obviamente me reconozco y recuerdo y puedo hablar de eso, pero hoy no soy esa persona, ¿no? Porque el momento era distinto, el contexto era distinto, ¿no? Y entonces aprendamos a adaptarnos y ayudarles a nuestros hijos también a adaptarse, ¿no? Fíjate que es hermoso el lenguaje, ya lo decía Lacan, la estructura del lenguaje, porque acaba de decir algo Diana, que por supuesto seguramente se dio cuenta, pero como no queremos meternos más adentro de la situación. No, porque se nos acaba el tiempo. Algo que dijo muy importante, que es el reconocerse, volver a conocerse, Sí. ¿no? Que es algo que es inherente al proceso de terapia, ¿sale? Porque tú, no sé si les ha pasado, Diana, cuando dices, es que me desconocí. Sí. Me desconocí, por supuesto, porque muchas veces ese impacto, esa injerencia del entorno, de la expectativa para cubrir de la otra persona, de la misma sociedad, esa parte social atravesada en el sujeto, en el ser humano, muchas veces nos genera esa expectativa de qué es lo que debemos hacer. Entonces rompemos, nos despersonalizamos, Sí. y nos desconocemos. Entonces es muy importante, por eso digo que es maravilloso el lenguaje y lo que acaba de decir Diana, porque por supuesto hay que aprender a reconocernos. O sea, lo que hoy soy, ahorita vamos a terminar el programa Se nos está acabando el tiempo. y no vamos a ser los mismos que iniciamos. Claro, ¿no? claro. Y por supuesto, en el tema de los pequeños, ¿no? Decía así rápido un ejemplo, decía una mamá, es que ya eché a perder a mi hijo y pero pues el próximo, ya sé cómo trabajarlo, ¿no? Yo le decía, no. El tema aquí es que usted aprenda a reconocerlo, a volver a conocerlo. Usted ya conoce una parte, y tal vez atravesada por también la relación con el entorno de su hijo. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que ya no, lo haya echado a perder, ¿no? Que ya no pueda tener arreglo, digámoslo así, ¿no? No es la palabra. Sino, si usted puede tener la capacidad y la motivación para volver a conocer a su hijo, sí. Escucharlo, observarlo, acercarse, romper esos miedos, porque el miedo al final del día te puede parar o te puede potencializar. Sí. Entonces, me parece importantísimo esa palabra de reconocerte, volver a conocerte, porque bien decía Diana, es un proceso. Y por supuesto que no vas a cambiar 30 años, 40 años en un día, en una sesión, 10 sesiones. Por supuesto, porque
vas siendo lo mismo constantemente, o más bien evolucionando, pero tal vez rumbo a la misma situación, entonces también se necesita un proceso para ir cambiando, ¿no? Entonces, me parece hermoso esta parte. Pues Diana, nos quedan por ahí unos 20 minutos. ¿Te parece si terminamos de leer pues un poquitos mensajes y vamos dando cierre a nuestro tema? ¿Te parece? Regálame unos minutos. Por supuesto que sí. Prometo no tardar. No, adelante. Prestemos atención. Aquí se trata del papá que soy, que puedo ser. ¿Qué papá puedo ser? ¿Qué papá quiero ser? Estas dos cosas, el quiero ser y el puedo ser, entran dentro de la conciencia. ¿Qué papá soy desde mi inconsciente? Por eso es tan importante asistir al proceso terapéutico. Porque muchas veces yo obviamente desconozco mi inconsciente, como todo el mundo desconoce su inconsciente, y desde ahí estoy ejerciendo este papel tan importante, ¿no? De verdad es muy importante, ¿no? Porque, ojo, tampoco, no hay, y me voy a atrever a generalizar, no hay persona que no tenga traumas. No hay, no existe, ¿no? Todo viene, recuerden, desde el amor. Yo no quiero crearle traumas a mis hijos, ¿no? Pero recuerden que también está el factor de la interpretación y de la vivencia personal. ¿Cómo lo vivencia mi hijo? ¿Desde dónde lo está viendo? Entonces, siempre va a haber personas, hijos traumadas, sí, desafortunadamente. Pero ojo, porque el deber de uno termina cuando los hijos se independizaron y se fueron, ya lo lograste, bye. Ya te puedes ir de vacaciones si gustas, ¿no? Pero ahora será trabajo de tu hijo ver eso que él tiene que arreglarse, que no le gusta. Bueno, arreglarse suena muy, se compone y listo. No, sí, ¿no? Sí. Esta es una decisión personal, ¿no? Es una decisión personal ser la persona que soy hoy. Es una decisión personal ser mamá o papá el día de hoy, ¿no? Y siempre que te equivoques se puede corregir. Tampoco no es que nos castigamos eternamente. Yo, mal padre, mala madre, no debí, lo regañé y está llorando. Siempre se puede hacer mejor, ¿vale? Entonces, pues nada, ahora sí estamos listos y preparados a terminar de leer los mensajes para pues pasar a dar cierre con el programa del día de hoy, que nos encargaron, ¿verdad? Que por supuesto nos encargaron. Sí. Sí, nada más como complementando lo que bien dices. Sí, digo, es una tarea y la verdad es que qué bueno que Diana aprovechó para invitarlos a esta parte del proceso terapéutico, porque es un viaje, Diana, Sí. riquísimo. O sea, es un viaje que por supuesto vas a encontrar, como cuando te vas de viaje y encuentras caminos así medio raros, donde vas ahí como A que ver, ¿a dónde nos golpeteando. Claro, pero esos atajos, esos, no sé, todo ese camino que vas recorriendo en el proceso terapéutico es maravilloso, porque vas conociendo y vas no solamente conociendo parte de ti, sino descubriendo que lo que creías tan malo, tal vez no es tan malo. Y por supuesto que tiene una forma de transformarse, ¿no? Sí. Al final del día la terapia psicológica es una forma de transformarse, de redescubrirse, de reconocerse, ¿no? Entonces, me pareció únicamente un complemento a lo que muy atinadamente ha dicho Diana y muy puntual, ¿no? Respecto a esta posibilidad, ¿no? Y que pues en esta parte de relación, de vínculo con nuestros hijos, pues nos va a ayudar tremendamente y que algo que nos va a acercar esa tranquilidad de saber que lo estás haciendo no bien ni mal, sino estás logrando poco a poco el objetivo que es que tu hijo esté tranquilo. Ajá. Recuerden, es un estar siendo. Exactamente. Es ¿no? un proceso inacabado de crecimiento constante, adaptaciones y todo lo que ya mencionamos el día de hoy, más muchas otras cosas que no se habrán mencionado y que tendrán que mencionarse en algún momento, pero ya para otra emisión porque ya nos van a correr. Exactamente. Entonces, pues sí. Vamos a terminar de leer, son poquitos. Sí. ¿Ya? Gracias por su participación, muchas gracias. Gracias por escucharnos.
Por aquí nos escribió Claudia, nada más complementó con cuidando el changarro, dice. Sí, sí. No se quieran ir como Don Ramón. No sé cuántas veces de Ahí les renta. dejamos su personality. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias Eres por genial. el espacio. Dice Claudia, lo están haciendo súper. Muchas gracias, Muchas Claudia. La verdad es que la gracias, confianza que ustedes nos dieron, Sí. me parece que nos dio un impulso importante. Muchas gracias, Claudia, y al doctor Varela, por supuesto. Sergio y Diana, Signa los recuerda, dice el Lo doctor Varela. recordamos también con cariño. Claro, sí, claro que ¿cómo sí. olvidar a Signa? La verdad es que fue nuestros pininos, ¿no? Sí. Entonces, muchas gracias, doctor. Cintia Ayala nos estuvo viendo durante todo el programa, entonces un saludo, Muchas Cintia, gracias, un abrazote, Cintia. gracias por acompañarnos y a Por todas las escucharnos. personas, por supuesto. Olga Rodríguez, interesante programa. Saludos, Muchas Olga. gracias. Gracias por estar con Gracias, nosotros, gracias. por compartir tanto. Entonces, bueno, pues nos quedan por ahí de 11, 14 minutos, mi querida Diana. ¿Qué te parece si hacemos un resumen, una reflexión, para ir Vamos cerrando? a compilar. Ok, No, ay, porque, a ver. esa palabra está. Vamos a resumir. Ok, Porque, el tema de inicio, que lo tengo aquí apuntado porque se me va. Crianza sin querer queriendo, lecciones que dejamos sin palabras. ¿Cómo ser buen padre? Respuesta sencilla, no hay fórmula. Claro, Lo lamento. exacta, no hay fórmula exacta. No hay una fórmula exacta. Muchas veces atiendo personas y dicen, es que, ¿cómo lo puedo hacer? ¿No? Híjole, sí me gustaría poder ayudarte, pero no es que no quiera, es que no lo sé, ¿no? Y entonces, recuerden, esto es un cómo a tu manera, tomando en consideración lo que el día de hoy hablamos y lo que no se ha hablado, ¿no? Por supuesto. Entonces, vamos a hacer un repaso. Cuéntame cuáles son los temas que hemos visto el día de hoy, ahí por embarraditas. Pues mira, mi querida Diana, tenemos Tema número como 1. tema número 1, ya tenemos en el menú. Sí, me dio hambre, ya me dio hambre. Mira, hablamos un poco del deber ser y el ser, hablamos un poco de la comunicación, Sí. por supuesto del papel del padre y la madre con el pequeño. No lo tratamos tan puntual, pero más vale calidad que cantidad, que por supuesto es importante. Ajá, el tema de la culpa, de repente educado desde la culpa, y la responsabilidad, por supuesto, y pues yo creo que todo eso es importantísimo. Si me permites hacer como que mi último apunte, mi querida Diana, para que nos ayudes a cerrar con una frase deliciosa que traes por ahí. Claro que sí. Me parece que yo lo único que podría decir es que hay que aprender a aprender, ¿no? Hay que aprender de los pequeños, hay que aprender de lo que necesitan, hay que acercarse con ellos, hay que darles la posibilidad de que su palabra valga, Sí. que impacte su palabra, que observarlos. El juego es una forma, como sabemos, muy importante de cómo acercarnos, y ahí implica la observación. ¿Qué es lo que está haciendo mi pequeño? ¿Qué es lo que me está diciendo tras bambalinas? ¿No? Y no nada más por lo que está sufriendo, sino por lo que él está provocando. Porque por ahí nos quedamos en el tema de el que sufre, pero también es el que hace, Sí. ¿no? Y hay que ser responsables porque también nuestros hijos, a veces nos ciega el amor. Esto que decía Diana del amor, que todo nace del amor, es cierto. Porque al final del día el amor puede potenciar o puede empezar a también esclavizarnos en quedarnos en una idea que no es. Porque también nuestros hijos no son perfectos. Y si por ahí no nos queremos, porque no, acá, claro que podemos, no nos queremos dar cuenta qué está pasando con ellos, porque están haciendo daño, no necesariamente nada más recibiendo, sino haciendo daño, y estamos como normalizando. Recuerden que somos cómplices, Sí. ¿no? Porque así como vamos adelante con ellos, también nosotros somos responsables de cosas. Entonces, yo cerraría esta parte, esperando lo que muy atinadamente va a decir Diana, diciendo que uno de los puntos importantes es aprender a escuchar a nuestros hijos, generar un vínculo, una buena comunicación con ellos, y por supuesto
no olvidar que todos los días es una nueva oportunidad para transformarnos. Mi querida Diana. Qué bonito sonó, la verdad. Pero a ver, antes de dar esta frase de cierre, cuéntanos, Sergio, ¿dónde te encontramos? ¿Cómo te encontramos? A ver, pues ahorita estoy aquí, ¿no? Entonces, cada vez soy muy malo para los chistes, pero No. bueno, miren, yo les voy a dar mi número. De todas maneras, lo dejamos en los comentarios por quien no haya podido escucharlo. Sí. El número por si les gustaría agendar alguna sesión terapéutica es el 55 50 75 19 90. Vía WhatsApp de preferencia. Ya saben que esto de las extorsiones está, pero Sí. tremendo. A la orden del Entonces, día. exactamente, entonces ahí no pueden contactarnos si gustan iniciar un proceso. Y pues, ¿y a ti? ¿Dónde te podemos encontrar? Yo en mi casa, casi todo el día. Perfecto, vamos a comer al rato, ¿no? ¿Quién se suma? No. Diana Rodríguez, mi número se los dicto: 55 61 96 56 34. Repito, 55 61 96 56 34. ¿De acuerdo? Entonces también tengo ahí en la red social, ¿verdad? SIC Diana Rodríguez. Sin punto, sin nada, SIC Diana Rodríguez. ¿Vale? Les agradecemos mucho a Juan Varela y a Claudia Mireles por el espacio, por permitirnos aquí estar platicando un poco de las vicisitudes de Y la de vida. los menesteres, por supuesto, ¿no? De la vida, bien dice. Y también, bueno, antes de que cierre Diana, también mandar un saludo, al igual que ella lo hizo, a Claudia y al doctor, por supuesto, a todo el equipo de Univit. Y por supuesto al público que nos acompañó muy amablemente el día de hoy, ¿no? A ver, me permito ahora sí. A ver, vamos. ¿Listos para el momento? Okay. Vamos, todos listos. Atentos a la frase del día de hoy. Las palabras o su ausencia construyen la realidad del niño y marcan su historia. Repito, las palabras o su ausencia construyen la realidad del niño y marcan su historia. Entonces, ¿qué vamos a decidir decirles? Caray, qué frase, ¿no? Y para el análisis de cada uno, ¿no? Para el análisis de cada uno, porque por supuesto es una frase hecha y es una frase repetida en este momento por Diana, pero que precisamente se eligió. Sí. Porque es algo que realmente genera una conciencia, un análisis de la situación. Entonces, qué agradable, ¿no? Es retomar lo que alguien dijo y cómo trasciende a lo largo del tiempo. Ajá, porque siempre es como sigue teniendo vigencia. Como sigue impactando, sigue teniendo vigencia, como el psicoanálisis. Sí. Debo decir. Por cierto, no es sorpresa mía, pero siempre vigente. Más vigente que nunca. Sí, no, ya. Vamos a empezar a desviarnos, no es el objetivo. Recuerden, la labor, porque es un trabajo, recuerden que ya lo dijimos, es un trabajo ser papá. Es un proceso inacabado, imperfecto, de construcción diaria, de adaptación a todos los momentos por parte de los dos, del hijo hacia el papá y del papá hacia el hijo, ¿no? De entendimiento mucho, pero requiere una comprensión de sí mismo. Es decir, yo cuando soy mamá, en el papel de mamá, comprendo que también fui hija y que pasé por ahí. Por supuesto. Y que tengo dudas, y ojo, que yo haya pasado por ahí no significa que mi hijo pase por el mismo lugar. Claro. Hay que tener conciencia de que, recuerden, el otro es el otro. Y entonces, no es como yo. No tiene que ser como yo. Es más, mejor que no fuera como yo. ¿No? Es permitir la existencia de algo distinto a mí, ¿no? Que viva su propia experiencia, que tenga su propia vida,
siempre bajo el objetivo, recuerden, que estén bien, que sean personas hechas, formadas. Dicen por ahí, personas de bien, que habría que problematizar eso, ¿no? Porque, ¿qué es el bien? ¿No? ¿Y qué es el mal? Pero bueno, dejémoslo hasta ahí. Que sean personas de bien cuando yo ya no esté. Exactamente, me parece súper atinado cerrar con eso. Bueno, ir cerrando porque todavía nos quedan algunos minutitos. Porque, en efecto, a veces nos encapsulamos, mi querida Diana, en el cliché de qué es lo bueno y qué es lo malo, Sí. ¿no? Y entonces vamos de polo a polo en esta parte y olvidamos pues que hay un medio, Sí. ¿no? Y que es precisamente la talacha, ¿no? Dirían por ahí, la Sí. talacha del trabajar día a día, insisto, ¿no? Saber que cada día tenemos la oportunidad de hacer algo diferente, de mover ahí, de tambalearnos un poco en la línea que a veces, la línea recta que a veces queremos que así sea, ¿no? Y me parece que el camino a veces tiene más curvas. Baches. Baches, por supuesto. Coacalco. Como no, ya ayuden. No, ya, basta. Ayuden a Coacalco con Basta. las, Ya. con ¿Qué las, tal que- con las calles, ¿no? Sí, exactamente. No vaya a ser. No vaya a ser. Al rato nos van a reclamar. Sí, no. Juan y Clau, que les dejamos aquí el Exactamente, desastre. ¿no? Entonces van a decir, pues, desde los invitamos y andan Ya diciendo me andan cosas que dejando. no. Perdón, disculpen. Exactamente, entonces, pues, creo que nos adelantamos un poquito a las cosas que ya. No, es que nos estaba comiendo el tiempo y pues O sea, es sí. que si yo hablo de cualquier cosa ahorita y ya saben que me encanta problematizar. Vamos a La palabra sumergirnos del día de demasiado. nuestra amiga Diana al día. Me encanta problematizar. Vamos a sumergirnos demasiado y la realidad es que ya no hay tiempo para eso, ¿no? Y entonces, en esto justo que va mencionando Sergio, del comprendernos y entendernos, recuerden que todo lo que hablamos el día de hoy viene desde el amor, suponiendo que hay amor. Porque recuerden, el universo nosotros no lo conocemos, ¿no? Y puede haber excepciones, y puede haber amor de otros tipos, y entonces en todas esas excepciones no tocadas, no trabajadas, no habladas el día de hoy, que existen, ¿no? Hay otro sinfín de consecuencias, resultados probables, ¿no? Y entonces parte de esto en realidad es volver hacia nosotros y tener esta conciencia. Tú te conoces, ¿no? O sea, para ser papá evidentemente no necesitas conocerte, nada, necesitas poder reproducirte, ¿no? Por eso hay una frase de François Dolto que dice: 3 segundos bastan a un hombre para ser progenitor. Pues sí. ¿No? Pero ser padre es otra cosa. Por supuesto. ¿No? Implica otras Es cosas. verbo, no sustantivo, diría nuestro amigo. Claro. Sí, es cierto, pues, porque es una acción. Claro. ¿No? El ser padre es una acción. Ahora vamos a las exigencias que vienen con el ser padre. Consciente, ¿no? De adaptación, resiliente, ¿no? Con capacidad de, híjole, lo hice mal, pero mañana lo puedo hacer un poco mejor que hoy, ¿no? Y entonces tiene muchas implicaciones que sí es importante atender. Por eso la invitación a que se acerquen a buscar terapia psicológica, y lo dejo en psicológica porque la que ustedes gusten les va a ayudar. Por supuesto. ¿No? Es parte importante, ¿no? Pero en particular la psicoanalítica, que a mi parecer, por eso lo estudié, ¿verdad? Por eso aquí Sergio también lo hizo lo mismo, porque nos parece que es un trabajo profundo, ¿no? Y por eso digo, ya no voy a decir nada. Ya, mejor ahí. Clau, ya no me voy a invitar, Clau. Que bueno, aprovechando, Muchas gracias. un saludo a Mariela Guillén, que dice, ¿cómo que ya acabó? Si apenas llegué. No te preocupes, Sí. Mari, que al rato lo van a volver Sí. a poner en las redes sociales para que lo puedas escuchar. Muchas gracias. A por través estar de presente. Facebook en Unibits Sí. y posteriormente en YouTube, ¿no? En algunos días. Entonces, no te preocupes, ahí podrás Volver a escuchar. exactamente, reeditar la situación, Reescuchar, reescuchar, reelaborar. reelaborar. Entonces, un saludo también.
Y pues un saludo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor. Ya les dimos agradeciendo como 10 veces, pero no importa. Es que Otra sigue vez. habiendo tiempo. Muchas gracias por su comprensión, por su apoyo, por este espacio, mi querida Diana. Y ha sido un gusto, Diana, Ay, estar contigo. ya sabes, las conversaciones que tenemos siempre son disfrutables. Claro que sí. Exactamente. Entonces, Pues muchas esto gracias a es todos. todo de nuestra parte. Y Recuerden. Pasen un buen día. Nos Adiós, escuchamos gracias. en sintonía.